Hola gente de Youtu, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar esta novela ligera, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. Capítulo 166. Capítulo 166. El rostro humano emergió gradualmente del árbol, y la extraña criatura apareció lentamente a través de la visión del clon. Este ser, más monstruo que humano, tenía dos enormes plantas carnívoras que brotaban de la parte superior de su cabeza, semejantes a las mandíbulas superior e inferior de un cocodrilo. Cada planta medía casi la mitad de la altura de la propia figura humanoide. Su rostro era extraño, mitad negro, mitad blanco, como un hermafrodita literal. Zetsu, el clon, reconoció la figura al instante. Era Zetsu, la enigmática figura que su cuerpo original siempre había considerado una gran amenaza. Pero Zetsu no se demoró. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre los árboles. Un momento después, Obito, más conocido como Tobi, giró su cuerpo con emoción y giró en el lugar como si hubiera recibido una gran noticia. Idan-senpai, quedarnos sentados no nos servirá de nada. ¿Por qué no vamos a explorar? Seré el primero en encontrar la manera de atraer al tres colas. Idan blandió su característica guadaña de triple filo con estilo, agarrando con fuerza el collar del dios maligno que colgaba de su pecho. Una sonrisa demente se dibujó en la comisura de sus labios. No perderé contra ti. Idan sonrió maniáticamente, convirtiéndolo en una competencia entre él y Tobi sobre quién podría encontrar primero al tres colas. Mientras tanto, Guren y Yukimaru habían regresado a la habitación, aparentemente listos para retirarse a este mundo caótico. Pero la realidad rara vez respetaba tales decisiones. Su tranquilo aislamiento estaba a punto de terminar. Solo soy un clon. Naturalmente, mi fuerza física no es comparable a la del original. Debo ser cauteloso. Mi tolerancia es baja. Si recibo un solo golpe, estoy acabado. El clon decidió permanecer oculto. Sabía que Guren y Yukimaru podrían influir en el tres colas, pero la presencia de Zetsu lo preocupaba más. La explicación más probable y Akatsuki está aquí. ¿Pero por qué Zetsu no intervino? El clon no lo entendía. La repentina aparición y desaparición de Zetsu no tenía sentido. Al poco rato, Tobi apareció cerca de la cabaña tras vagar un rato. Se pavoneaba con arrogancia, murmurando para sí mismo como un artista callejero. ¡Qué suerte tengo! Quizás alguien aquí pueda invocar al tres colas. Si es cierto, qué divertido será. El clon, oculto en un árbol cercano, no podía oírlo con claridad ni ver su rostro bajo la máscara, pero aún así quería golpear al tipo hasta dejarlo inconsciente por sus molestas travesuras. Tobi se retorcía y giraba como fideos hervidos mientras caminaba hacia el patio, aplastando por completo las flores de camelia bajo sus pies. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Tobi tocó la puerta cortésmente. La respuesta llegó rápida y no fue amistosa. Varias cuchillas de cristal rosa salieron disparadas de la puerta, atravesando el cuerpo de Tobi como pinchos de carne. Parecía un erizo. Maldición, ni siquiera se presentó antes de que lo destrozaran, exclamó el clon que observaba desde arriba. Se lo merece. ¡Ay, qué grosero! Ja. A pesar de las heridas, Tobi actuó como si nada hubiera pasado. Incluso tocó el cristal que le había atravesado la cabeza, riendo como un tonto. Tras la puerta, Guren reconoció la amenaza y no perdió tiempo. Agarró a Yukimaru y salió corriendo por la ventana. Parece que ganó esta ronda, senpai. Tobi se tambaleó como si se convirtiera en niebla, abriéndose paso entre los proyectiles de cristal y corriendo tras ellos. ¿Esa es su habilidad? ¿O algún tipo de ninjutsu especial? ¿Un Kekkei Genkai, tal vez? El clon entrecerró los ojos. ¿Es cambio de fase espacial? ¿Un genjutsu de alto nivel? Aún no lo sé. Tobi persiguió a Guren, mientras el clon lo seguía a distancia, manteniendo la vigilancia. Guren, a pesar de sus habilidades, seguía siendo una mujer embarazada, y el cansancio la atrapó. Tobi acortó distancias rápidamente. Jai, qué rápido eres. ¿Ese tipo detrás de ti, de verdad puede invocar al tres colas? Tobi se hizo el tonto, como un payaso despistado. No dejaré que te lleves a Yukimaru. Gritó Guren, con la respiración entrecortada. Cristales rosas brillaron a su alrededor, extendiéndose por el suelo. Lanzó varias armas de cristal hacia Tobi, inundando el aire con proyectiles brillantes. Los cristales chocaron en el aire, formando brillantes nubes de polvo rosa.
Bajo la luz del sol, los fragmentos en el aire parecían polvo de estrellas flotante, de una belleza impresionante. «¡Qué bonita!», murmuró Yukimaru con asombro detrás de ella. Desafortunadamente, el escenario se arruinó con la reaparición de Toby, completamente ileso, parado justo en el medio. ¿De verdad puede este tipo atravesar el espacio? Guren apretó los dientes, recordando cómo había ignorado sus ataques anteriores. Entonces, el comportamiento de Toby cambió. Dejó de hacer payasadas. Su único ojo visible bajo la máscara brilló rojo sangre. El Sharingan activado. En silencio, miró fijamente a Guren. Desde la copa del árbol, el clon vio claramente cómo el aire alrededor de Toby se deformaba ligeramente, y entonces, como una bestia salvaje, se abalanzó. Ignorando por completo a Guren, se dirigió directamente hacia Yukimaru. «Me estás subestimando», rugió Guren. Este bastardo tenía malas intenciones desde el principio. De ninguna manera dejaría que Akatsuki se llevara a Yukimaru. Shinton. Rixmugen no Jutsu, liberación de cristal. Técnica de subyugación del dragón de cristal, un gigantesco dragón de cristal rosa surgió bajo sus pies. Su cola protegió a Yukimaru mientras su cabeza se abalanzó junto a Guren para abatir al enemigo. Pero Toby pasó a través de él como si no existiera y fue directo hacia el chico. «¡Maldición!», gritó Guren, obligando al dragón a lanzarla hacia adelante. Aterrizó junto a Yukimaru justo a tiempo. Shinton. Akatajitsu, liberación de cristal. Fruto rojo. Le dio una palmada en la espalda a Yukimaru. Cristales rojos brotaron rápidamente a su alrededor, envolviéndolo en un ataúd cristalino para protegerlo. Toby detuvo su persecución, mientras Guren mantuvo la guardia. Desde la distancia, el clon finalmente decidió que era hora de actuar. Si no intervenía ahora, la llave del tres colas podría caer en manos de Akatsuki. Un viento frío sopló por el bosque, esparciendo hojas y fragmentos de cristal rosa. No hizo ningún ruido, pero tanto Guren como Toby sintieron un fuerte escozor en las mejillas. Cuando volvieron a la realidad, una figura enmascarada ya estaba entre ellos. Capítulo 167. Capítulo 167. Apoyo de Akatsuki. Me parece bien. Guren se burló, con expresión fría e indiferente. A sus ojos, este extraño enmascarado que apareció de la nada era más una amenaza que un aliado. La situación ya se había ido al garete. No le quedaban expectativas. Toby permaneció en silencio. No era que no quisiera hablar, pero seguía intentando averiguar quién demonios era ese hombre enmascarado. No debería haber nadie como él en Akatsuki, así que solo había una explicación. ¿Este tipo lo apoya? No importa, murmuró para sí. Uno más o uno menos, los mataría a todos. El hombre enmascarado, con una larga cola de caballo y vestido con un uniforme de guerrero azul claro, posó tranquilamente la mano sobre la espada que llevaba en la cintura. Su tono era sereno y firme. Soy miembro de la Academia de las 100 Enseñanzas de Uzushio no Kuni, Tierra de los Remolinos. Pueden llamarme Kazekiri. En cuanto a Akatsuki, no obtendrán al tres colas. El clon reveló su identidad, pero Guren no bajó la guardia. ¿Quién sabía si este tipo estaba fanfarroneando? ¿Qué pasaba realmente por su mente? ¿Cómo podía confiar en alguien tan desconfiado? El país de los remolinos, Kazekiri, la mirada de Toby se desvió ligeramente. Parecía recordar algo, pero no daba señales de arrepentirse. Su objetivo seguía siendo el tres colas. Al ver que el enemigo no tenía intención de irse, el clon realizó su movimiento. Desenvainó su espada con una sola mano y la sujetó con ambas. Un ciclón de viento surgió de su cuerpo, deformando el aire. Aunque el entorno circundante se doblegó bajo la presión, su espada permaneció intacta. Su velocidad y filo parecían crecer con la tormenta. Con un corte amplio, se formó un muro de viento entre él y Toby. Pero este no era un muro de viento cualquiera. Fragmentos de cristal roto se entretejían en sus corrientes. Cualquiera que lo tocara sería destrozado por cuchillas de viento afiladas como cuchillas y fragmentos dentados. A Toby no le importaba. En Uzushio, solo los miembros del clan Uzumaki merecían su atención. ¿Kazekiri? Nunca había oído hablar de él. Ajustó su postura e intentó atravesar la pared de viento. Su figura se desdibujó, como una película antigua parpadeante a la que le faltan fotogramas. Atravesó la pared ileso, sin ser tocado, como si no estuviera allí. Pero en el momento en que regresó a su forma física, algo empezó a sentirse mal.
Este maldito muro de viento me sigue, murmuró, mirando a su alrededor. Por mucho que se moviera, seguía con él, atrapándolo. La forma de la pared cambió rápidamente, curvándose hacia adentro y amenazando con atraparlo en una esfera de muerte cortante. Toby no era tonto. Tenía un instinto de combate muy agudo. Si el muro de viento lo seguía, tal vez podría usarlo a su favor. Claro, podría intentar arrastrarlo hacia Kazekiri. Pero las probabilidades no eran muy altas. En cambio, se ocultó. Como era de esperar, el muro lo siguió, pero su poder se debilitó debido a la tierra. La tierra explotó a 3 o 4 metros de altura, y finalmente, el muro de viento se derrumbó. Guren y Yukimaru desaparecieron en el caos. Desconocía la verdadera fuerza de Kazekiri y pensó que era mejor dejar que ambos bandos se enfrentaran. ¿Y si Kazekiri moría? No era su problema. Pero el destino no fue tan amable. Mientras ella huía con Yukimaru, un hombre de aspecto trastornado se dirigió hacia ellos cargando con una enorme hoz y una sonrisa salvaje. TCH. ¿Todavía no tienes pistas? Supongo que te mataré, murmuró Idan, visiblemente trastornado. El asesinato era algo natural para él. No requería lógica. Fue una coincidencia afortunada para él. Desafortunadamente, Toby y el clon no podían dejar escapar a Guren y Yukimaru. Su objetivo era el tres colas. Oye, Toby. Parece que esta vez soy yo quien gana. Se rió Idan, adivinando por su aspecto que estos dos tenían alguna conexión con el tres colas. El clon esbozó una pequeña sonrisa. Ah, ¿sí? Otra vez este idiota. La última vez lo habían provocado como a un cometa, y eso lo había cabreado muchísimo. Claramente, a este tipo le faltaban algunos tornillos. Bastardo. No sé por qué, pero tengo muchísimas ganas de matarte. Gritó Idan, con las venas hinchadas. Adelante, inténtalo, respondió el clon con frialdad. Atacó con un tajo, enviando una hoja de viento comprimido y energía de espada hacia la hoz giratoria de Idan. Curiosamente, el Zixu original siempre soñó con ser espadachín. Pero su habilidad con la espada... ¡Qué pasada! Blandía mejor un palo que una espada. ¿Y el clon? Totalmente diferente. Mismas estadísticas base, pero su talento con la espada... Una locura. Incluso el cuerpo original había empezado a cuestionar la realidad. Toby. Ve a buscar a esos dos. Yo me encargaré de este idiota, ladró Idan, sin siquiera darse cuenta de que algo andaba mal con Toby. Sí, asintió Toby, y se alejó sin mirarlo dos veces. El clon no lo detuvo. Un 1 contra 2 sería duro, y este idiota de Idan era la distracción perfecta. Guren y el chico tendrían que valerse por sí mismos por ahora. Zen, el sonido de la espada resonó con fuerza. Se formó una especie de resonancia entre el clon y Idan, mientras el viento a su alrededor se arremolinaba con mayor violencia. Pero la espada en las manos del clon se mantuvo perfectamente firme, como si respirara con el aire mismo. «Muere, bastardo», gritó Idan, blandiendo su hoz encadenada como un martillo de meteorito. La hoja giratoria cortó el aire, atrayendo vientos huracanados. Pero el clon no se movió. La brisa le alzó suavemente las mangas. Su cola de caballo ondeaba salvajemente tras él, pero su espada permaneció inmóvil, hasta que dejó de hacerlo. Zen, la espada regresó a su vaina. El movimiento fue tan rápido que Idan ni siquiera vio el desenvainado. Cacha, la cadena de hierro que sujetaba la hoz de Idan a su cintura se rompió limpiamente. La hoz giró y desapareció en el aire. TCH, pequeño, la frase de Idan se detuvo en seco. Un repentino escalofrío le recorrió el pecho. La espada infundida por el viento del clon ya había atravesado directamente. ¿Cuándo? Los ojos de Idan se abrieron de par en par, sorprendido, pero no asustado. Ya había activado su Shinigami no Ki, sangre del dios de la muerte, lo que lo hacía inmortal. Ese golpe... rapidísimo e irreal. Pero el clon no iba a explicar nada. Mejor que Idan no lo recibiera, ni siquiera muerto. El truco estaba en el viento. Idan creía haber establecido un vínculo con el clon antes, y no se equivocaba. Una corriente de aire los había estado conectando todo el tiempo. En el momento en que el clon cortó la cadena de la hoz, no se detuvo. Disparó una espada oculta desde su manga, siguiendo la línea de viento que Idan ni siquiera sabía que existía. Al envainar su espada, la espada oculta asestó el golpe definitivo. Un solo tajo, pero dos cortes.
Demasiado rápido para reaccionar, demasiado suave para esquivarlo. Capítulo 168. Capítulo 168. Mientras Idan quedó momentáneamente aturdido, el clon lo atacó de nuevo con la espada arrastrada por el viento. Pero el corte no fue profundo. Debido a un ángulo extraño, el golpe solo rozó la piel de Idan, sin causarle heridas graves. ¡Ah! ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a hacerme daño? Gritó Idan de dolor. Claro, era inmortal, pero eso no significaba que no sintiera dolor, y su tolerancia no era nada especial. De hecho, podría haber sido peor que la de una persona normal. Este rasgo era similar al de Barbanegra, pero mientras que Barbanegra tenía paciencia y ambición, Idan carecía de ambas. Y aunque Idan poseía una regeneración e inmortalidad increíbles, Barbanegra no. Si te rasco, estás perdido, gruñó Idan. Sacó la lanza negra como la brea de su espalda y cargó contra el clon con pasos algo desorientados. ¿Por qué la gente choca constantemente con mi espada? Preguntó el clon, moviendo su cabello de forma ostentosa. En ese instante, el viento caótico que lo rodeaba se organizó de repente, moviéndose exactamente según su voluntad. El aire mismo pareció cobrar vida. Idan, que estaba cargando hacia adelante, de repente sintió que algo lo empujaba desde atrás, mientras otra fuerza lo empujaba hacia adelante. Es el viento, algo anda mal con el viento, incluso alguien tan impulsivo como Idan pudo percibir el cambio. Las corrientes invisibles a su alrededor actuaron como una enorme mano invisible, empujándolo directamente hacia la espada del clon. No me menosprecies, carajo. Gritó Idan, blandiendo su lanza negra para bloquear el ataque como si fuera un bastón. En lo que se refiere a usar el bastón, he visto gente mucho mejor que tú, dijo el clon con desdén bajo su máscara. Al chocar sus armas, la espada del clon se deslizó en diagonal y luego volvió a moverse horizontalmente con un movimiento fluido. Puede que sea fácil vencer a ese tipo, pero es frágil. Necesito acabar con esto rápido, murmuró el clon. No le preocupaba esta pelea, pero sí la situación con Tres Colas. Resultó que las cosas fueron peores de lo esperado. Aunque el elemento cristal de Guren era potente, tanto ofensiva como defensivamente, e incluso podía cristalizar personas, la habilidad de su oponente estaba prácticamente destruida. Parecía una especie de cambio de fase espacial virtual, y ni siquiera había logrado tocarlo desde que comenzó la pelea. En ese momento, Toby, que antes parecía tonto y torpe, ahora tenía una expresión fría y aterradora. Agarró a Youkimaru por el cuello con una mano y le hizo gestos en la frente con la otra. Youkimaru parecía estar a punto de asfixiarse. Su rostro se tornó morado y azul, y arañó frenéticamente el brazo de Toby, luchando por respirar. ¿No es el Hinchkriti del Tres Colas? ¿Significa eso que puede invocarlo él mismo? A medida que los dedos de Toby se movían con mayor rapidez, el dolor se extendió por el rostro de Youkimaru. Sus recuerdos se sentían como un libro hecho trizas. Páginas arrancadas sin cuidado. Momentos importantes arrancados con violencia y los irrelevantes destrozados. La mente de Youkimaru colapsó. Su conciencia se borró. Incluso su respiración se volvió superficial y errática. «Bastardo, basta», gritó Guren con la voz llena de angustia. Su chakra estaba completamente agotado y apenas podía sostenerse. «Quiero que mueras», dijo de repente, con un tono aterradoramente tranquilo. Inochitoshi no Tenketsu, técnica del punto de acupuntura de vida o muerte. Incluso con una pierna rota, Guren presionó un punto de presión en su cuerpo. Una intensa ola de energía vital brotó de su pecho. No como las 8 puertas internas, que eliminaban las limitaciones de chakra, sino un arte secreto diferente. Esta técnica convertía su vitalidad en chakra. Una verdadera apuesta de vida por chakra. Un dragón de cristal gigante surgió del suelo a su alrededor, su cuerpo brillaba más que nunca, tan rojo que parecía formado a partir de sangre misma. El dragón rugió y lanzó una oleada de fragmentos escarlata hacia Toby. Como era de esperar, no se resistió. Simplemente se volvió intangible y se escabulló. Youkimaru, liberado de su agarre, cayó como un muñeco de trapo. Cuando los fragmentos de cristal rojo alcanzaron a él, se ablandaron y formaron una gran red que atrapó suavemente su cuerpo que caía. HMPH. No importa. El objetivo está completo, murmuró Toby antes de desaparecer por completo. A Guren no le importaba a dónde iba. Lo único que importaba era Youkimaru. Pero algo estaba mal.
Su rostro permaneció contorsionado por la agonía, y su cuerpo se acurrucó, temblando. Un enorme chakra brotó de su cuerpo en una oleada incontrolable. El chakra estalló hacia arriba como un faro de luz que atravesó el cielo. Incluso el clon y Idan, que seguían luchando, notaron el fenómeno y se detuvieron. Parece que lo logré. Ja 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 ja. Viene el tres colas. El rostro de Idan se retorció de emoción. Incluso en su miserable estado con un brazo menos, sonaba aterrador. Ja 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 ja, ganamos. ¿Y qué si eres fuerte? Se rió Idan, burlándose del clon. Pero el clon no reaccionó. Sabía que no podía permitirse ni un solo error, mientras que su oponente sí podía permitirse muchos. Sin dudarlo, pateó a Idan a un lado y corrió hacia el lago, donde dormía el tres colas. El lago una vez parecía sereno, un espejo entre el agua y el cielo. Ahora estaba destrozado. La superficie temblaba y violentas ondas se extendían como ondas de choque. El cielo se oscureció al entrar las nubes. La niebla se filtraba entre los árboles. En cuestión de segundos, todo el bosque quedó envuelto en una niebla tan densa que ni siquiera se podía ver la mano. Un viento suave atravesó la niebla. El clon finalmente vislumbró lo que sucedía en el agua. Como se esperaba, el tres colas había despertado. Era una tortuga monstruosa cubierta de gruesas escamas espinosas y tres colas enormes. Todo su cuerpo estaba revestido de una armadura grisácea, con extremidades rechonchas que la hacían parecer lenta, pero era todo lo contrario. Su cabeza estaba protegida por una placa con forma de planta carnívora que le protegía los ojos. Uno de ellos estaba completamente cerrado, probablemente debido a una antigua lesión. Pero esta bestia aparentemente lenta estaba perdiendo la cabeza. Se agitaba violentamente en el agua. El lago se retorcía con ella, formando un furioso ciclón de olas alrededor de su cuerpo. El vórtice crecía rápidamente y parecía que no se detendría hasta consumir cada gota de agua. Su único ojo visible brillaba de color carmesí por la locura. El tres colas se había vuelto loco. Capítulo 169. Capítulo 169. El enloquecido tres colas ya no se parecía a su anterior y ridículo yo. Su cuerpo, antes regordete y ligeramente adorable, ahora irradiaba una presencia aterradora. Olas gigantescas se alzaban a su alrededor, con una tromba marina que se elevaba hacia el cielo. Desde lejos, parecía una entidad celestial que absorbía todo el lago. Toby había vuelto a su estado más bobo, levantando el pulgar mientras lanzaba explosivos a la manga de agua con forma de tornado como si fueran gratis. Por desgracia, ninguna de sus bombas causó una salpicadura. El alcance de la manga de agua era demasiado grande. Esas pequeñas explosiones eran completamente ineficaces. Tres colas se ha vuelto loco. ¡Qué mal!, murmuró el clon, cuyo largo cabello estaba enredado por el viento. Tenía la cara empapada con el agua del lago. Tenemos que calmar a Isobu, dijo el clon, corriendo hacia el tres colas. De vez en cuando, ráfagas de viento lo ayudaban a avanzar a toda velocidad por el bosque. Las gotas de lluvia del agua dispersa del lago le golpeaban el cuerpo. Las hojas muertas se arremolinaban a su alrededor. Una voluntad inquebrantable, como el viento aullante y el agua helada, se asentó en lo profundo del espíritu del clon. No muy lejos, Toby seguía lanzando bombas, sin ningún efecto. Para evitar que lo arrastraran, se abrazaba a un grueso tronco, lo que le daba un aspecto ridículo. A medida que el clon se acercaba al tornado, la fuerza de succión se hacía más fuerte. Sentía como si una atadura invisible lo acercara al tres colas. La presión agudizó sus reflejos, permitiéndole invocar una cuchilla de agua tan afilada como un cuchillo. Si me atraen, tal vez mi cuerpo original pueda soportarlo, pero este clon no. Hundió su espada larga en el suelo, preparándose antes de envainarla nuevamente. Cace, viento. En un instante, el aire a su alrededor cambió de dirección. Donde antes el viento lo empujaba, ahora fluía a su lado, envolviéndolo en una esfera de viento que lo protegía del violento mundo exterior. Agarrando firmemente la vaina con la mano izquierda, el clon se preparó para un golpe decisivo. Su cuerpo estaba tenso como un arco tenso. Su mano derecha descansaba ligeramente sobre la empuñadura de la espada, con los ojos cerrados. En ese momento, su conciencia se redujo a tres figuras clave. Toby, temblando como una hoja mientras se aferraba a un árbol. Yukimaru, agarrándose la cabeza en agonía. Y Guren, con su cabello ahora mayoritariamente gris.
Pero frente a él, el clon solo podía ver la colosal tromba de agua, una columna de destrucción negra y roja, con el tres colas agitándose y rugiendo en su centro. Abrió los ojos y, por un breve momento, el viento en la tierra cesó. El clon cargó hacia adelante como un tigre descendiendo de una montaña. Era un contraste visualmente impactante. El monstruoso tornado devorando el lago, con sus aguas teñidas de negro y carmesí por rocas destrozadas y espinas de pescado, frente a un guerrero solitario con una sola espada. Desde lejos, la figura del clon casi se desvaneció en el caos. Aún así, avanzó sin miedo. Sacó su espada. Arashi no Ichigeki, corte de viento salvaje. La hoja se deslizó lateralmente, luego se elevó y cortó hacia abajo con un movimiento fluido. A la velocidad del rayo, la espada fue envainada. El clon giró en el sentido de las agujas del reloj, cambió su agarre y volvió a atacar, aprovechando su impulso para desatar otro tajo. Aún no había terminado. El clon centelleó sobre la tormenta, suspendido en el aire. Desde su posición estratégica, el tres colas era claramente visible bajo él. Con golpes afilados y precisos, asestó múltiples tajos en el aire. Su espada, imbuida de chakra del viento y Busosokwati, Aki de armamento, emitía ondas de choque negras y azules. Tras desplegar toda su fuerza, el clon se lanzó en picado, asestando un último corte diagonal a la parte posterior del tornado. Aterrizó suavemente en la orilla del lago, envainando su espada sin mirar atrás. Un verdadero shinobi nunca mira atrás. El viento reanudó su curso, pero, curiosamente, el tornado parecía congelado, como si se hubiera olvidado de girar. Entonces, se oyó un estruendo atronador. El tornado se quebró y estalló, como una escultura de vidrio estrellada contra una amoladora llena de clavos y grava. Aunque parezca extraño describirlo, se hizo añicos como vidrio templado de seguridad. Los cortes del clon habían incrustado chakra del viento en el tornado, destruyéndolo de adentro hacia afuera. El tornado negro y rojo estalló como una rosa negra en flor. El agua explotó tras el clon en un despliegue elegante pero caótico. En el centro, el aturdido tres colas permaneció inmóvil, sin comprender cómo el enorme vórtice se había desvanecido repentinamente. Al perder la succión, Toby perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se incorporó de golpe, frotándose el trasero dolorido. Guapo. Genial. Este tipo es mucho más confiable que ese lunático de Ethan. Lo elogió, mostrando sus pulgares hacia arriba como un fanático. Oye, todavía estoy aquí, bastardo. Gruñó Ethan, golpeando a Toby con su brazo cortado y enviándolo a girar por el aire. ¿Dónde están esos dos perdedores? Preguntó Ethan, refiriéndose a Guren y Yukimaru. Ni idea. Como Isobu ya salió, ya no importan, dijo Toby mientras se rascaba la cabeza. El clon, agotado por su feroz ataque, se sentó con las piernas cruzadas y su espada apoyada en su regazo. Quizás podríamos aprovechar este desastre, pero podría ser difícil. Observó a Toby y a Ethan, que ya se reagrupaban y se acercaban. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando el clon se concentraba en su estrategia para lidiar con estos dos enemigos problemáticos, sintió un dolor repentino y agudo en su brazo. El enemigo máximo de la humanidad. Un mosquito. Odio a los mosquitos. Un día los eliminaré a todos de la faz de la tierra y con eso, el clon supo lo que vendría después. ¿Quién hubiera imaginado que un shinobi lo suficientemente fuerte como para atravesar un tornado caería ante un mosquito? Hablaré de esto con Aburame Atsuizumi más tarde. Y con una bocanada de humo, el clon desapareció en el bosque. Mientras tanto, Kisame casi se había desmoronado durante el interrogatorio. Solo necesitaba una última oportunidad para que cooperara. Zixu también sintió que su chakra regresaba, junto con fragmentos de recuerdos que afloraban. ¿Isobu? ¿Ethan y un bicho raro enmascarado con posible esquizofrenia? Ja, la cosa se puso interesante. Capítulo 170. Capítulo 170. No podemos precipitarnos con esta tontería de la relación con fantasmas. Acabemos con él primero. Ese tipo claramente tiene problemas mentales. Aburame Zixu se frotó la barbilla, pensando que los ninjas tenían una tasa mucho más alta de enfermedades mentales en comparación con otras profesiones. Y tenía sentido. La gente normal regresa de zonas de guerra con TET, estrés mental, hipervigilancia, trauma. Pero los ninjas viven ese horror a diario. Asesinatos, atentados, misiones interminables y la incertidumbre de quién te apuñalará por la espalda.
En cierto país extranjero, incluso los fuegos artificiales podían causar pánico y dispersar a la gente como si estuviera en una zona de guerra. Ahora imagina eso, pero todos los días para un ninja. Te trastornaba la cabeza. Incluso la idea del plan Tsukuyomi se basaba en la desilusión. Muchos ninjas odiaban el sistema actual. Creían que el mundo ninja era una mentira, una realidad falsa, y querían crear un mundo nuevo e igualitario. Pero ese mundo solo existía en una ilusión. ¿A qué genio se le ocurrió esa tontería? ¿En un mundo de ilusión, todos somos iguales? Sí, claro. Es pura mentira. ¿Quién cree en esas tonterías? Se burló Zixu. ¿Libertad? Cuando estás bajo el genjutsu de otro, ni siquiera tu voluntad te pertenece. ¿Dónde demonios está la libertad en eso? ¿La guerra es paz? ¿La libertad es esclavitud? ¿La ignorancia es fuerza? Zixu se rió entre dientes y dejó esos pensamientos a un lado, regresando a la arena. La primera ronda del torneo estaba llegando a su fin. Tal como lo esperaba, el equipo de Agurame Atsuizumi ya había avanzado y estaba a punto de comenzar su siguiente partido. Zixu planeaba esperar al ganador. Quien terminara primero iría a negociar con el Sanbi. No había prisa. Enviar a alguien más sería cuestión de suerte, y en el peor de los casos, podría atraer a Guren y Yukimaru para provocar a los Akatsuki. Era bueno cazando furtivamente. De vuelta en la arena, los otros 4 Kages se mantenían apartados, manteniendo la distancia. No tenía sentido hablar. Sus aldeas tenían conflictos entre sí, y hasta que apareciera un enemigo común, la unidad no iba a surgir. Zixu no quería ser parte de su lío político, por lo que encontró un lugar con una gran vista y se relajó. El locutor estaba más entusiasmado que nunca, con el bigote moviéndose como si tuviera vida propia. Agarrando el micrófono con fuerza, empezó a presentar a los luchadores. Estas 2 competidoras son muy conocidas. A mi izquierda está Agurame Atsuizumi. Su último combate terminó rápidamente. Derrotó a su oponente usando solo el escarabajo gigante que tenía detrás. Aún no hemos visto su verdadero poder. Lo demostrará esta vez. Luego señaló hacia el otro lado, donde se encontraba un hombre envuelto en un abrigo y gafas de sol oscuras. Su oponente es Agurame Shino, también un hábil usuario de insectos. Veamos quién es más fuerte. Eso fue una pereza, gruñó Naruto desde la grada. ¿Eso es todo lo que dice de Shino? ¿Qué? ¿Solo gafas de sol? Atsuizumi parecía aburrida al principio, pero cuando vio a Zixu observándola desde el otro lado de la arena, se animó. Zixu me está mirando. Tengo que dar un buen espectáculo. Pensó, guardando su escarabajo gigante. Ese era sólido, mucho más útil que Shigure, quien solo dormía y absorbía chakra. Shino. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gritó con voz alegre. Eran del mismo clan y se conocían desde niños. Atsuizumi, has cambiado mucho, murmuró Shino. Esa chica linda y callada de antes se había convertido en algo diferente. Seguía siendo linda, sí, pero ahora parecía que sonreiría mientras te apuñalaba. Ah. Bueno, el cambio es la vida. En fin, luchemos. Es una batalla entre Musitsukai, usuarios de insectos, ¿no? Pero solo un aviso. Mis insectos no son como los del clan, dijo, sonriendo mientras entrecerraba los ojos tras sus gafas. Parece que Atsuizumi está listo. Que comience el combate. Gritó el locutor, aún lleno de energía, pero olvidándose de Shino otra vez. ¿Me ignoran otra vez? Shino suspiró. Lanzó el primer golpe. Cuando Atsuizumi aún estaba en el clan, siempre se le ocurrían ideas raras. Ahora, claramente, se había vuelto una científica loca. Pero sus palabras no debían tomarse a la ligera. Él quería ver en qué se habían convertido sus insectos. Shino bajó la mano, e innumerables bichitos negros salieron de su piel como granos de sésamo. Avanzaron como una marea, formando una oleada sólida de insectos que se abalanzaron sobre Atsuizumi. Te lo dije, mi camino de entrenamiento es diferente al del clan. Atsuizumi se encogió de hombros y se pellizcó ligeramente los dedos. Un chasquido nítido resonó al tiempo que una armadura le recorría el cuerpo. Morada oscura y lisa, adornada con extraños patrones brillantes. Una belleza escalofriante y mística. La armadura se ajustaba a su figura a la perfección, sin volumen, sin excesos. 8 patas arácnidas, quitinosas y afiladas, se extendían desde su espalda. Con esta Kika y Yoroi, armadura de insectos, su presencia cambió.
Señaló con indiferencia al enjambre de insectos, y los agresivos insectos de Shino se calmaron al instante, rodeándola como mascotas leales. Como abejas obreras a una reina. Bueno, los insectos de Shino tienen la capacidad de evolucionar. La resistencia que ganan no es mucha, pero aún así me resulta útil, dijo en voz baja, con un tono frío y clínico, aunque una sonrisa aún se dibujaba en sus labios, una sonrisa que inquietaba a la gente. Atsuizumi se ha transformado. ¿Será esta la forma de Mushino-hon, reina insecto? ¡Qué sorpresa! ¿Podrá Shino con ello? Gritó el locutor. Shino retrocedió rápidamente. Ese tipo de control forzado sobre otros insectos era aterrador, sobre todo contra otro usuario de insectos. Básicamente, significaba la derrota instantánea para cualquiera de su clan. Nada que decir. Bromeó Atsuizumi. Apenas estamos empezando. Chasqueó los dedos de nuevo. Un pequeño insecto parecido a una libélula flotaba frente a ella. No se molestó en explicarlo. Simplemente lo lanzó hacia Shino y luego usó sus 8 patas de araña para elevarse en el aire, flotando como un depredador listo para observar a su presa retorcerse. Shino, este se llama Jixi, muerte pesada. Fue un accidente total al crearlo. Ten cuidado. Un paso en falso Y. Bueno, podrías morir. Capítulo 171. Capítulo 171 Jixi. ¡Qué nombre tan genial! La parte inferior del rostro de Shino, oculta bajo su cuello alto, mostró un destello de interés. La persona frente a él solo había invocado un bicho, pero ese bicho no era común. A juzgar por su aura, esa cosita es débil. Podría matarla con cualquier insecto. No parece tener ninguna capacidad ofensiva notable. Shino liberó un enjambre de insectos a medio cultivar. Debido a la urgencia de su preparación, esta vez la cantidad de insectos fue pequeña. Así es, tras la aniquilación de su primer enjambre, Shino comenzó de inmediato a cultivar insectos específicamente resistentes al control mental de Agurame Atsuizumi. El proceso no fue fácil, pero los insectos del clan Agurame podían evolucionar infinitamente. Con el tiempo suficiente, confiaba en crear una cepa completamente inmune a su influencia. Los insectos que emergieron de su cuerpo eran claramente prematuros. Sus alas y antenas aún no se habían desarrollado del todo, prueba de lo apresurado que había estado Shino. Incluso Agurame Atsuizumi notó algo único en este lote. Arqueó las cejas y miró a los bichos recién nacidos con una leve sonrisa. ¿Evolución infinita, Los hace más difíciles de controlar, pero no importa. No necesito controlarlos. Haz lo que quieras, dijo Atsuizumi rotundamente. Incluso después de una generación de evolución, los insectos de Shino no podían resistirse a su dominio absoluto. Su armadura no era solo para presumir, sino que potenciaba sus capacidades en todos los ámbitos. Aunque los insectos de Shino pudieron resistir parcialmente su influencia, se retiraron rápidamente cuando se enfrentaron a su Jixi, al que deberían haber podido devorar fácilmente. «Tienen miedo, algo anda mal», murmuró Shino. No podía identificar el problema con Jixi, pero la solución más sencilla era atacarlo directamente. La tilde sus insectos se lanzaron como una plaga de langostas. El zumbido de sus alas estremecía el aire. Aunque reacios, no pudieron desobedecer las órdenes y cargaron contra el clon de ojos muertos frente a ellos como drones descerebrados. Sin embargo, Jushi, o mejor dicho, el caparazón de insecto que lo constituía, no reaccionó. Ni siquiera cuando fue destrozado por los insectos de Shino. Parecía un sujeto de prueba fallido, aún dormido en criostasis. ¿Con qué eso querías decir?, murmuró Shino, desconcertado. Pero no tuvo tiempo de reflexionar. ¿Por qué su propio enjambre se volvió contra él? Los insectos que una vez estuvieron bajo su mando ahora volaban directamente hacia él, y algo en ellos había cambiado. Los insectos negros parecidos a escarabajos, inicialmente del tamaño de langostas, comenzaron a mudar sus caparazones. De sus cuerpos surgieron múltiples clones del insecto Jixi. No solo había fallado su ataque, sino que fue contraproducente, y ahora el enjambre enemigo se había multiplicado aún más. Están devorándolo todo. Esto es un problema, Shino hizo una mueca. Aún le quedaban numerosos jutsus de insectos que no había usado, pero todos dependían de la cantidad. Y a este ritmo, usar más insectos solo alimentaría al enjambre enemigo. Katon. Nkakin no Jutsu. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego.
Shino no tuvo más remedio que recurrir al ninjutsu, a pesar de no ser su fuerte. Como el enemigo se beneficiaba de la absorción, recurrió a energía que no podían consumir. Las llamas abrasaron el cielo, y el calor abrasador fue insoportable incluso para las criaturas Hixi. Cayeron en oleadas, carbonizadas y sin vida. Pero Shino no sintió ni una pizca de alivio. También, ¿absorbieron los genes de los bichos de primera generación? Susurró. Parte del enjambre enemigo ahora mostraba resistencia al fuego, y se propagaba rápidamente, infectando a toda la colonia Hixi. Es muy desafortunado para un usuario de insectos encontrarse con alguien como tú, rió con amargura. Sus habilidades contrarrestaban por completo su estilo de cultivo y su estrategia de combate. Aún así, Shino se negó a ceder. Provenía de un clan de especialistas en insectos. Quizás no pudiera controlarlos, pero conocía innumerables maneras de dispersarlos. Solo necesito eliminar los bichos, acercarme y eliminarla directamente. Si nos enfrentamos uno contra uno, puedo ganar. Su plan estaba listo. Solo necesitaba la oportunidad perfecta. Un tiro limpio a la cabeza de Aburame Tsuizumi. Después de todo, ambos provenían de familias dedicadas a los insectos. Sus características físicas no eran tan diferentes. Tenía una oportunidad. Shino la miró de nuevo. Ella seguía con la misma expresión burlona, como si estuviera jugando con él. Clon de insecto. Shino lanzó el jutsu con audacia. No intentaba engañarla. Era demasiado sensible al chakra de los insectos para eso. Podía distinguir al instante entre un clon y su verdadero yo. No, el clon tenía un propósito completamente distinto. Recordó una técnica que una vez había visto emplear a un usuario de explosivos anónimo, y le llegó la inspiración. El clon de insecto se hinchó rápidamente, su núcleo se multiplicó a un ritmo antinatural. Empezó a hincharse como un muñeco de peluche. Sus extremidades se acortaron, y su cuerpo hinchado lucía ridículo y perturbador. Aburame Tsuizumi ladeó la cabeza, algo divertida. Se está expandiendo, me resulta familiar. Pero al enjambre de Hixi no le importó. Se lanzaron a devorar al clon, como lo habían hecho con todo lo demás. Y gracias a su capacidad de dividirse al devorar, la expansión del clon se aceleró aún más. Su brazo derecho, el primero en ser consumido, se expandió más que su torso y estuvo a punto de romperse. Auge. Shino chasqueó los dedos. Una chispa se encendió dentro del clon. La explosión resultante envolvió todo el campo de batalla. Cadáveres de insectos quemados cayeron del cielo como lluvia negra. Si los insectos conocieran el infierno, este sería su lugar. Shino se protegió con varias mantas anti-insectos, por lo que salió ileso. En cuanto a Tsuizumi, lo único que se podía decir era que su armadura era de primera clase. Parecía completamente intacta. Vaya. Qué divertido, dijo, estirándose perezosamente. Pero ahora estaba prestando atención. Viendo su oportunidad, Shino atacó. Sin insectos a su alrededor, cargó con los kunais ya volando por el aire. Tras las espadas, comenzó a hacer señas con las manos. Te tengo. No más bichos. Gané. Katon. Rika no Jutsu. Estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Un dragón de fuego llameante rugió de su boca mientras varios kunais apuntaban a las extremidades de Tsuizumi. Shino estaba seguro de su victoria. ¿No hay bichos? Repitió ella con una sonrisa, divertida por su celebración prematura. Quebrar. Sus pálidos dedos chasquearon, y todo el campo de batalla fue engullido por una marea abrumadora de insectos. Inundaron la zona como un tsunami, devorando todo a su paso. En un instante, se convirtió en un mar de bichos. Suspendido en el aire sobre la ola, Aburame Tsuizumi miró a Shino con una calma escalofriante. No existo. Soy el enjambre. Capítulo 172. Capítulo 172. No había duda de que Yugachina no había ganado esta batalla. Ni siquiera usó el modo sabio, y la espada Shigure en su cintura permaneció inmóvil. Shino destacaba en el control de insectos, así que Yugachinano también lo hizo. Destruyó la confianza de Shino en lo más profundo de su ser. No había otra opción. Como Shino mencionó antes, los controladores de insectos estaban en gran desventaja contra Aburame Tsuizumi. Aunque ambos usaban insectos, sus sistemas eran completamente diferentes. Especialmente cuando Aburame Tsuizumi desató un enjambre de insectos que arrasó la arena, Shino comprendió una cosa con certeza.
Estos bichos, se forman con su chakra. No solo puede controlar insectos reales, sino que también puede recrearlos con su chakra. ¿Cómo demonios lo hace? A Shino no le importó demasiado la derrota. Simplemente no era tan hábil. Así de simple. Aburame Atsuizumi no tenía intención de responderle. Tras la pelea, su mar de insectos desapareció. Salió de la arena con naturalidad, sin importarle lo que dijeran los comentaristas. Uzumaki Zixu se llevó una mano a la sien. Era evidente. Aburame Atsuizumi se había vuelto mucho más fuerte, y parecía que aún tenía cartas que ni siquiera había revelado. Se había convertido en alguien capaz de mantenerse firme por sí sola. Desapareció de la vista del público, saltando hasta el lado de Zixu. Casi toda su armadura exterior había sido retirada, dejando solo unas pocas extremidades pegadas a su espalda, balanceándose como la cola de un perro. Con estrellas en los ojos, Atsuizumi abrazó a Zixu. ¿Y bien? ¿No es genial mi nueva armadura? Me llevó muchísimo tiempo diseñarla. Incluso se puede integrar con el modo sabio para ser aún más fuerte. Lástima que Shino fuera un poco débil. Divagaba mientras se frotaba contra el cuello de Zixu como un pulpo. Sentada en su regazo, su pequeño cuerpo era fresco al tacto, refrescante en este caluroso día de verano. Zixu la arrancó de encima con una mano. Ella se agitó en el aire, con las extremidades moviéndose como un gato agarrado por la nuca. Deja de hacer tonterías. Tengo una misión para ti. La bajó y le arregló la ropa. Está bien, está bien. Dime. Atsuizumi claramente disfrutaba que Zixu la mimara. Eso la tranquilizaba. Zixu transmitió las imágenes y la información que su clon acababa de traer. Escuchó atentamente, y su actitud juguetona se desvaneció un poco. La fase espacial, eso es complicado, murmuró, frunciendo el ceño mientras lo pensaba. Olvídate a ese tipo. Céntrate en la bestia con cola. Détenlo si puedes. Si no, elimina al tres colas. Entendido. Ella asintió sin dudarlo, lista para partir. Zixu, ¿cómo se supone que voy a bajar? Es muy alto. Atsuizumi forzó una sonrisa incómoda. Tenía maneras de bajar, claro, pero, quizás le tenía un poco de miedo a las alturas. ¿Te dan miedo las alturas? No te preocupes. Usaré una nube de fuego para amortiguar tu caída. Salta, no está lejos. Desde que mi clon regresó, Ciudad Cielo ya se está moviendo hacia el tres colas. No tardaré mucho. Zixu la vio con claridad. Si tenía miedo, pues tenía miedo. No es para tanto. Bien. No le hizo ninguna gracia saber que solo había una capa de cojín y que tendría que saltar. Vamos, la mejor manera de matar el miedo es enfrentarlo. Vamos. Guau. Zixu la escoltó hasta el borde de la ciudad, invocó nubes de llamas para crear un pasaje y la arrojó hacia abajo. Atsuizumi aterrizó suavemente sobre el cojín. Había más de una capa. Nubes de fuego apiladas a intervalos como un trampolín. Era sorprendentemente cómodo. ¿Qué es ese pilar rojo en el cielo? Idan, en pleno ritual y apuñalándose con una lanza negra, notó la repentina columna de nubes de fuego. Una bomba explotó frente a su cara cuando Tobi saltó. Vamos, Idan-senpai. El tres colas no aguantará mucho más. Gritó, lanzando otro explosivo. Sé que intentamos debilitar a la maldita bestia, pero parece que este tipo solo se está vengando, murmuró Idan, volviéndose a apuñalar. Atsuizumi aterrizó cerca del lago donde solía habitar el tres colas. La mayor parte del agua se había secado y el nivel había bajado considerablemente. Peces y camarones cubrían la orilla fangosa. El lago mismo estaba rojo y negro, como sopa de chocolate, o tal vez, nieve de sangre. Envió rápidamente a sus insectos exploradores. Volaron velozmente y se dispersaron en todas direcciones. 2 firmas de chakra. Ambas débiles. Deben ser las que mencionó Zixu. Aunque su objetivo era el tres colas, no podía olvidar los objetivos de la caza furtiva. Se movió como un duende del bosque, ligera de pies, y pronto se encontró con Guren sosteniendo a Ikimaru. ¿Estás viva? ¿Despiertas? Atsuizumi saludó a Guren, pero ella se quedó mirando fijamente a Ikimaru, que estaba en sus brazos. Tenemos una manera de ayudarlo a recuperarse. Eso provocó una reacción. Los ojos de Guren se alzaron lentamente. Una chispa de vida regresó a su mirada apagada. ¿En serio? Su voz sonaba ronca, oxidada por la falta de uso. Ven conmigo.
Vamos a acabar con los bastardos de Akatsuki. Matar al Tres Colas es secundario. Si te apuntas, sígueme. Ella no dijo mucho más y se dio la vuelta. No importaba si Guren había comprendido bien sus palabras. Los insectos de Atsuizumi habían encontrado nuevos objetivos. Probablemente Akatsuki y el Tres Colas. Guren, aturdida al principio, cambió al oír a Akatsuki. El odio iluminó sus ojos. Selló a Ikimaru en un orbe de cristal y lo siguió. Atsuizumi percibía la sed de sangre y el odio que emanaban de ella. No hizo ningún comentario. Así era el mundo ninja. La venganza nacida del odio y la justicia distorsionada por él. Llegaron rápidamente al borde del campo de batalla. Idan y Deidara ya estaban terminando el jutsu de sellado. Capítulo 173. Capítulo 173. Por fin lo encontré. Aburame Atsuizumi se ajustó las gafas, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Llevaba el pelo largo recogido en una coleta. Justo cuando un espadachín veloz se va, aparece otro. Idan se rascó la cabeza. ¿De dónde demonios salía esta gente? ¿Por qué parecían tener problemas con él? ¿Iban a seguir apareciendo para fastidiarlo? Atsuizumi recordó lo que Zixu había dicho. Una vez confirmada la hostilidad, matar a Idan, o a quienquiera que estuviera del otro lado, era el protocolo básico. Encontrar al objetivo con vida o traer el cadáver. Si no se arranca la maleza de raíz, volverá a brotar en primavera. No tenía ganas de malgastar su aliento con esos dos. Una sombra violeta apareció en sus ojos mientras su pequeña figura se transformaba rápidamente. Su camisa se encogió hasta convertirse en un top corto y sus pantalones se acortaron hasta convertirse en capris. Chasqueó los dedos. La armadura de insecto la envolvió y agarró a Shigure por la cintura. Varias auras brillaron en la espada, y un enjambre de insectos se abalanzó sobre ella. Ignoró a Guren, quien aún cargaba a Yukimaru cristalizado a la espalda. En su opinión, esto era un trabajo en solitario. Atsuizumi atacó a Idan. La energía de la espada, formada por insectos, y seguida por el enjambre, se abalanzó sobre él. Idan ni siquiera esquivó. Se quedó allí, esperando su ataque. Su ritual había terminado. Golpearlo ahora significaba dañar al Tres Colas. En realidad, esperaba que atacara con fuerza. Desafortunadamente para él, su espada no lo golpeó. En cambio, impactó el símbolo tallado bajo sus pies. ¡Mierda! Idan saltó hacia atrás. Con el sello maldito roto, el vínculo de daño había desaparecido. Si recibía otro golpe, se tragaría todo ese dolor, y odiaba el dolor. A lo lejos, el Tres Colas contenido sintió que el chakra se aflojaba y comenzó a luchar nuevamente, tratando de romper el sello de Tobi. Afei se mantuvo firme, sudando mientras luchaba por mantener el sello. Pero no duró. La bestia se liberó. Atsuizumi no sabía nada de técnicas de sellado, así que optó por la fuerza bruta. Si querían el Tres Colas, se lo comería ella misma. Tras obligar a Idan a retroceder de un solo golpe, los pequeños bichos lo enredaron. Aunque no eran muchos, eran una molestia terrible. Guadañas cuerpo a cuerpo, venenos a distancia, bombas de humo, cargas suicidas. A menos que tuvieras un jutsu de área masivo, eran una pesadilla. ¿No es suficiente? Bien. Volvió a espetar, invocando una horda de insectos excavadores. Invadieron a Idan como demonios hambrientos. ¿Podría con ello? ¿Quién sabe? Entonces se volvió hacia el frenético Tres Colas. Tobi ya se había largado. Curiosamente, no la detuvo. ¿Eh? ¿No tiene 3 colas? ¿Por qué parece que solo tiene 2? Murmuró. Quizás las bestias con cola tenían fases de muda o algo así. El Tres Colas la miró fijamente mientras flotaba en el aire y luego cargó. Su caparazón puntiagudo se rompió y salieron docenas de mini Tres Colas, del tamaño de cachorros o gatitos. Sus caparazones eran densos y erizados. Parecían tan aterradores como el enjambre de Atsuizumi. Las mini bestias se enrollaron en ruedas espinosas y giraron hacia adelante como neumáticos asesinos. ¿Intentas jugar conmigo a la táctica del enjambre? Genial, adelante. Osifu Mushi, insecto marca estelar, Gekou Mushi, insecto luz lunar, Jetsuei Mushi, insecto sombra lunar, y Antou Mushi, insecto madriguera. Les toca. Atsuizumi lanzó 4 insectos únicos bendecidos con chakras en jutsu. Su escuadrón de élite. Antou Mushi parecía un cangrejo ermitaño con un enorme caparazón de roca.
En cuanto aterrizó, construyó una plataforma a una velocidad aterradora, con la ayuda de su ninjutsu Doton, Liberación Tierra. Transformó el campo de batalla. El resto formó su combo asesino. Osifu Jetsuei, marca estelar sombra lunar. El Gekkou Mushi lanzó mortíferas espadas lunares, con el apoyo de los insectos marca estelar y sombra lunar. El Gekkou había evolucionado. Sus espadas lunares se partían al impactar, y las demás mejoraron su alcance, penetración y densidad de ataque. Los mini tres colas hicieron todo lo posible, girando y golpeando, pero no contaban con jutsus mejorados con chakra ni una fuente de agua cerca. Tobi y Hidan habían elegido un campo de batalla seco. Al principio, los caparazones de las mini bestias resistieron. Pero las espadas lunares de Atsuizumi comenzaron a partirse sin cesar, y el daño se acumuló hasta que la primera mini bestia cayó. Pronto, espadas plateadas llenaron el aire. Tobi, a pesar de su habilidad de desfase, ni siquiera pudo materializarse dentro de la zona de las espadas. No había zona segura. ¡Qué débil!, murmuró Atsuizumi. La decepción tiñó su voz. ¿Se suponía que esto era una bestia con cola? ¿Un arma nuclear destructora? Este imbécil no podría asustar ni a un niño pequeño. Aburrida, liberó los insectos que le robó a Aburame Shino. Evolución infinita, ¿eh? Ve a comerte al tres colas. Veamos en qué te conviertes. Su enjambre captó el olor del chakra y descendió instantáneamente sobre las heridas del tres colas. La bestia aulló de dolor. Nunca había sufrido semejante humillación. El tres colas abrió la boca de par en par. Un orbe negro y morado comenzó a formarse. La densidad de chakra que irradiaba era descomunal, como un desastre natural a punto de estallar. Vigrama, bomba bestia con cola, susurró Tobi a lo lejos. Había estado esperando este momento. Esto sí que es una bestia con cola, dijo Atsuizumi con una sonrisa, con los ojos brillando escarlata. Se quitó las gafas con una sonrisa torcida y frenética. Ella disparó hacia el tres colas mientras este cargaba la bomba, atascando a Shigure en su visor. Entonces esto es Vigrama. Parece carbón. No tiene buena pinta. Ella estaba a menos de 1 metro de ella. Gracias por la comida. El tres colas no sabía qué diablos estaba planeando este lunático, pero lo que fuera, iba a morir de todos modos. Capítulo 174. Capítulo 174. El chakra de las bestias con cola se compone de dos tipos. El chakra azul, de atributo yang, y el chakra púrpura negro, de atributo yin. Estos dos chakras se combinan y comprimen al máximo dentro de la boca, en una proporción yin-yang de 2:8, formando una esfera superdensa. Al liberarse en una sola respiración, se convierte en la infame Vigrama, bola de la bestia con cola. Su poder destructivo es suficiente para arrasar una aldea shinobi entera. De no ser por el Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, del cuarto Hokage durante el ataque del 9 colas, Konoha habría quedado reducida a escombros hace mucho tiempo. Nadie se ha atrevido jamás a bloquear un Vigrama con el cuerpo desnudo, pero una vez un lunático de Akatsuki intentó bloquearlo con una espada decapitadora. ¿Y ahora? La hierba en la tumba de ese tipo mide 2 metros de altura. Entonces, cuando Aburame Atsuizumi corrió hacia el Vigrama, prácticamente tocándolo, todos quedaron atónitos. Atsuizumi no poseía la inmortalidad de Hidan ni la intangibilidad de Tobi. Incluso el control espacial de Guren, basado en cristales, la superaba en defensa. Hasta el momento, solo había demostrado sus aterradoras capacidades ofensivas. ¿Cómo demonios podría bloquear una Vigrama? Los ojos de Tobi estaban llenos de incredulidad. Una persona perfectamente sana iba a morir así como así. Hidan, sin embargo, parecía emocionado de que Atsuizumi mordiera el polvo. Esos bichos que usaba eran monstruos. Su cuerpo no podía soportar ese tormento. Al principio, no los tomó en serio. Las hormigas eran hormigas, ¿verdad? Por muchas que fueran, ¿cuánto daño podían causar? Resulta que ese daño limitado le costó la mitad del cuerpo. Ahora, Hidan estaba enterrado entre las rocas como una tortuga, aterrorizado de exponer siquiera un meñique por temor a que esos bichos lo encontraran de nuevo. Ahora parecía una cría maldita de 3 colas. Una luz cegadora atravesó la niebla creada por el 3 colas. Aquella enorme Vigrama azul y morada parecía un segundo sol que iluminaba la noche, pero nunca explotó. Incluso sin la explosión, Atsuizumi seguía sufriendo las secuelas. Tobi y los demás tenían razón. Tenía muchas maneras de atacar, pero en cuanto a defensa, estaba agotada.
PFFT la sangre se derramó por la comisura de su boca y aterrizó sobre la enorme cabeza del tres colas debajo de ella. Pero poco a poco, la razón de la desaparición del Vigdrama se fue aclarando. Bañado por la cegadora luz blanca, el tres colas finalmente notó algo extraño en la diminuta criatura frente a él. Era un bicho, tan pequeño que no lo verías si parpadeabas. Pero, sin lugar a dudas, este pequeño punto negro estaba absorbiendo la Vigdrama. El tres colas estaba desconcertado. En su larga existencia, había visto todo tipo de jutsus, personas que usaban ninjutsu espacio-temporales para alejar a los Vigdrama, o incluso redirigirlos con otros Vigdrama, pero nunca ya había absorbido uno. ¿Y este pequeño insecto? Su apetito parecía insaciable. Aceptaba cualquier tipo de energía sin dudarlo. El Vigdrama, que antes tenía el tamaño de una maldita cancha de baloncesto, se encogió visiblemente. La esfera de chakra azul morado se desvaneció gradualmente hasta que, ¡zas!, desapareció por completo, como una bombilla agotada hasta el último vatio. Con sangre manando de sus labios, Atsuizumi rió suavemente y atrapó a Chunkyu mientras descendía revoloteando. El insecto pareció estar lleno temporalmente. Sus alas marchitas se volvieron más verdes mientras yacía inmóvil en su palma. Parece que gané la apuesta, rió entre dientes. La verdad era que no tenía ni idea de si Chunkyu realmente podría absorber todo el Vigdrama. Pero así era ella. Si algo le parecía interesante, siempre se lo jugaba. Supongo que ser glotón no siempre es malo. Por fin estás rindiendo lo suficiente. Esta fue probablemente la primera vez que Atsuizumi se sintió orgullosa de su invocación. Antes sentía celos de la pequeña serpiente negra de Zixu y de la invocación del panda de Ikigachinano. Ahora, su invocación había demostrado su valía. Aterrizó suavemente sobre la cabeza del tres colas. La bestia, tras haberlo gastado todo en el choque anterior, yacía allí, jadeando, casi exhausta. Bum, bum, bum. Su respiración era tan fuerte que hacía temblar el suelo. Su único ojo restante estaba fijo en Atsuizumi, lleno de rabia y sed de sangre. ¿Por qué tus invocaciones no pueden portarse tan bien como las mías?, murmuró, pensando en sus otras mascotas. Tuanzi, por ejemplo, estaba obsesionado con el fitness. Entrenaba todo el día, con los músculos marcados como los de un protagonista de anime. Estaba musculoso, para envidia de todos los aficionados al gimnasio. La pequeña serpiente negra, por otro lado, y se había vuelto completamente teleadicta después de pasar tiempo con Rocinante. Eran la pareja perfecta. Una tortuga y un frijol mungo, ambos inútiles. Ahora que esa serpiente estaba tan gorda, la gente podría confundirla con una pitón. ¿Me miras como si quisieras matarme, eh? No te preocupes, siento lo mismo. No me hago muchos enemigos, ¿sabes? Pero supongo que eres la excepción. Atsuizumi sonrió con suficiencia, recordando los bichos que habían destrozado a Idan. En cuanto a Jixi, aún no era estable. Sin un suministro constante de chakra, no duraría mucho y no representaba una amenaza real. Desde lejos, Toby se acercó sigilosamente a Idan, encerrado en una roca, con una pala diminuta que había encontrado quién sabe dónde. Como un sepulturero, comenzó a desenterrar a su compañero. Vamos, senpai. Misión cumplida. Hora de retirarnos. Tampoco esperó la respuesta de Idan. El tipo murmuraba tonterías, así que Toby simplemente agarró un puñado de tierra y se lo metió en la boca. Eso lo calló. Guren, tras desactivar su escudo de cristal, vio al duro Akatsuki que huía e intentó perseguirlos, utilizando su último chakra para atraparlos. Pero fue inútil. Estaba muerta de cansancio. Solo pudo quedarse allí, jadeando, viendo cómo el enemigo desaparecía en la distancia. Atsuizumi ni siquiera les dedicó una mirada. Aún tenía asuntos pendientes. De su mano brotaron innumerables escarabajos blancos. No eran creaciones de chakra. Eran insectos reales que ella misma había creado, diseñados para adaptarse como locos. Imagínalos como los insectos de Shino, pero con una evolución ilimitada. El enjambre blanco se arrastró por el caparazón blindado del tres colas. Antes invulnerable a cuchillas y balas, su piel puntiaguda ahora estaba siendo destrozada como papel mojado. El tres colas, completamente agotado, solo podía retorcerse impotente mientras era devorado vivo. SHHH, cállate. Las marcas violetas de sabio en los ojos de Atsuizumi comenzaron a desvanecerse. Su Senin-do, modo sabio, se estaba agotando.
Concentró lo que le quedaba de chakra, mezclado con energía de la naturaleza, en un jutsu final. Sus dedos perforaron el cráneo besudo del tres colas como colmillos venenosos, inyectando energía natural directamente. La petrificación comenzó, lenta y deliberada, desde la cabeza hacia abajo. Listo, ya está un poco mejor, ¿eh? No te preocupes. No te dolerá mucho. Déjate comer tranquilamente. No sé si podrás resucitar después de morir así, pero bueno, tengo curiosidad por saberlo. Esa sonrisa, escalofriante y brillante, quedó grabada en la memoria del tres colas. Esta mujer y no era una salvadora. Ella era un demonio. Había visto muchos bodhisattvas en su vida, pero este era su primer encuentro con el Shinigami en carne y hueso. Y probablemente el último. Capítulo 175. Capítulo 175. Los repugnantes sonidos de roedores resonaban desde el caparazón del tres colas. Huesos crujiendo, carne masticada y chakra drenándose. Era un espectáculo espantoso, un concierto horroroso entre los rugidos agonizantes de Sanbi y el festín voraz del enjambre de insectos. Pero los gritos no duraron mucho. Aburame Atsuizumi, misericordiosa a su manera retorcida, se irritó con los aullidos de Sanbi. Así que liberó insectos anestésicos para adormecer a la bestia por completo. Su conciencia se desvaneció, pero aún sentía a los insectos hundiéndose en su cuerpo, devorando carne, chakra y todo lo demás. Sanbi solo pudo yacer allí, esperando la muerte en silenciosa agonía. Su cuerpo y su espíritu se debilitaron simultáneamente, y los insectos lo roían con más fuerza. Por primera vez, la bestia de cola temió a la muerte. Lógicamente, las bestias de cola no podían morir para siempre. Pero cuando la carne y el chakra de alguien se consumían por completo, podía aún regresar. La práctica hace al maestro. Ofrezcamos un momento de silencio por Sanbi, quien se atrevió a explorar la verdad de la muerte. Guren ya estaba atónita. Nunca había visto a alguien tan loco como para recibir de frente una bola bestia con cola y seguir con vida. Pero ahora sí. Aún más descabellado fue que, tras sobrevivir al ataque, Aburame Atsuizumi devoró al tres colas. Destruyó todo lo que Guren creía saber. Ella abrazó fuertemente a Ikimaru envuelto en cristal, alejándose de Atsuizumi con miedo en sus ojos. Bueno, gracias por la comida. Atsuizumi se lamió los labios con expresión insatisfecha. Había comido rápido, tomándose su tiempo al principio. Al terminar el festín, sus insectos desaparecieron y regresaron a su cuerpo. Saltó frente al desmayado Guren y golpeó suavemente el cristal que estaba a su lado. Es hora de que nosotros también nos pongamos en camino. No muy lejos, Yakushi Kabuto se asomó al túnel que acababa de excavar. Vestido con túnicas rojas, solo emergió tras confirmar que no había moros en la costa. ¿Qué clase de bichos raros pelean así en una maldita azotea?, murmuró irritado. Este lugar está al lado de un cementerio. Muestra algo de respeto. Se burló. Si vas a meterte con los muertos, al menos usa una pala pequeña como yo, para despertar suavemente sus almas dormidas. Entonces algo le llamó la atención. Kabuto se lanzó hacia la zona donde Atsuizumi había luchado. Espera, ¿esto es Sanbi? No, son más bien restos de Sanbi. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad loca. El sangriento campo de batalla era grotesco. Caparazones rotos, trozos de carne, protuberancias afiladas, colas esparcidas por doquier. Todo apestaba a sangre y pescado. Parecía una masacre junto a un lago. A pesar del viento frío y el cielo despejado, la escena no ofrecía calidez, solo incomodidad. En medio de todo, se alzaba una figura vestida de rojo que reía frenéticamente mientras excavaba entre los restos como un arqueólogo retorcido. Era una visión inquietante. Aunque la pelea no pareció larga, el tiempo sí había transcurrido. En el cielo, varias rondas del torneo habían terminado y muchos competidores ya habían sido eliminados. Una cosa que reveló la competencia fue el talento oculto en la tierra de los remolinos. Tomemos como ejemplo a Yamagami-kun, un civil con un talento explosivo para la ingeniería. Podía fabricar armas con materiales básicos, lo que lo convertía en un prodigio de la mecánica. Luego estaba Hydrangea, del equipo médico y sensorial. Poseía un talento espacial excepcional, pues elaboraba personalmente todos sus pergaminos de invocación. Su dominio del Kuchi-io Senojutsu, técnica de invocación, era tan vasto que prácticamente dominaba un zoológico con todas sus invocaciones. Pero hoy los focos de atención no estuvieron sobre ellos.
En cambio, el centro del escenario quedó en manos de Yuga Chinano y Yuga Yashi. Yashi se encontraba en el campo, cargando a Hinata inconsciente en sus brazos. Con su Byakugan activo, tejía furiosamente sellos manuales, intentando forzar el sello del pájaro enjaulado. Es inútil, Yuga Yashi, dijo Chinano con frialdad. La rama familiar ya no está enjaulada. Deja de intentar encadenarnos. Los años habían suavizado su odio hacia la familia principal. No quería venganza. Solo quería que la rama viviera en libertad. HMPH. Un pájaro enjaulado permanece enjaulado. Ese es el destino de la rama familiar. No puedes desafiarlo, se burló Yashi. Al ver que el sello fallaba, finalmente se detuvo. Sacó a Hinata del campo y la sentó con los brazos cruzados. A su lado estaba una niña pequeña, varios años menor que Hinata, Hanabi. Inclinó la cabeza, perpleja. Padre, ¿por qué los ojos de Chinano son distintos a los nuestros? Preguntó en voz baja. Se acercó, aliviada al ver a su hermana inconsciente, sin heridas graves. Hanabi, recuerda esto. Si alguna vez te enfrentas a ella, no confíes en lo que veas, dijo Yashi, frotándose la sien. ¿Por qué no? ¿Acaso nuestro Byakugan no lo ve todo? Preguntó confundida. Le acarició suavemente la cabeza. Hanabi siempre había sido más adecuada para liderar que Hinata, y ya había empezado a entrenarla para que fuera la próxima jefa del clan. Esa chica tiene algo más. Ojos rojos. Es una técnica ocular que contrarresta específicamente el Byakugan. ¿Un ojo que contrarresta el Byakugan? Hanabi parpadeó. Pero el Sharingan también es rojo, y no hace eso. Yashi negó con la cabeza solemnemente y sus ojos se encontraron con los de Chinano mientras ella descendía de la arena. Ya no le importaba lo que él pensara. Los Yuga ya no podían controlarla. Al notar a Zixu encima de las gradas, se acercó y se sentó a su lado, cerrando los ojos y frotándose las sienes. ¿Dónde está Tsuizumi? La vi aquí arriba antes. Salió en una misión, respondió Zixu. Si todo sale bien, volverá pronto. Él se paró detrás de ella y colocó una mano fría sobre sus ojos, calmando su fatiga. ¿Has vuelto a usar demasiado la vista? Preguntó un poco exasperado. Más o menos, murmuró Chinano. Entonces, como si recordara algo, dijo. Oye, ¿cómo piensa volver a Tsuizumi? Recuerdo que le tiene miedo a las alturas. Zixu se dio una palmada en la frente. Ah, lo había olvidado. En otro lugar, Aburame Tsuizumi se aferraba a un enorme escarabajo que surcaba el aire. Su cuerpo estaba congelado, sus manos apretaban con fuerza, y si te fijabas bien, se le llenaban los ojos de lágrimas. No le tengo miedo a las alturas, para nada, susurró, mintiéndose claramente a sí misma. Capítulo 176. Capítulo 176. Cuando Zixu trajo de vuelta a Aburame Tsuizumi, ésta se negaba obstinadamente a admitir que le tenía miedo a las alturas. Insistía en que, aunque Zixu no hubiera salido a recogerla, podría haber regresado volando en su propio escarabajo. Esta vez, Tsuizumi lo hizo bastante bien. No solo recuperó a Guren, quien albergaba un profundo odio hacia Akatsuki, sino que también logró devorar al Tres Colas. Aunque había sospechado que Akatsuki había completado su misión cuando escuchó que al Tres Colas le faltaba una cola y que Tobi y los demás no interfirieron, eso no le quitó valor a la impresionante actuación de Tsuizumi. ¿Estaba rico el sambi, Tres Colas? Preguntó Zixu con seriedad. Estuvo bien. Duro como un ladrillo y sin sabor, respondió Aburame Tsuizumi, rascándose la cabeza como si intentara recordar. Yuga Chinano no pudo soportar más las tonterías e interrumpió. Basta. El partido aún no ha terminado. Zixu se estiró perezosamente, sin inmutarse. Básicamente está hecho. Luchar uno contra uno lleva demasiado tiempo. Mejor hagamos un combate cuerpo a cuerpo. El ganador se lo lleva todo. Sintió que era hora de avanzar, sobre todo porque Akatsuki probablemente estaba planeando algo entre bastidores. ¿Quién no ha peleado todavía? Preguntó Aburame Tsuizumi, despatarrado en una silla. Todavía está Karin, añadió Yuga Chinano mientras se estiraba. Voy a echarle un vistazo, dijo Zixu, saludándolos con la mano. Tenía curiosidad por saber que también había dominado Karin su habilidad con la fruta. Llegas justo a tiempo, gritó alguien mientras Zixu regresaba a su asiento. Levantó la vista y vio a Karin subiendo al escenario. En ese momento, parecía una niña perdida en un centro comercial, observando a la multitud confundida.
Pero en el segundo en que miró a Zixu a los ojos, la confusión se desvaneció y fue reemplazada por la determinación. Por favor, observe atentamente, señor Zixu. Le mostraré los resultados de mi entrenamiento. La oponente de Karin era Sakura, una ninja médica entrenada por Tsunade. Ambas eran conocidas por sus estilos de lucha que requerían mucha resistencia. Pero Sakura también poseía una fuerza aterradora y un taijutsu experto. Una vez que comenzó el combate, Karin no se apresuró a usar los poderes de su fruta. En cambio, varias cadenas doradas brotaron de su cuerpo. Zixu las reconoció de inmediato. Eran las Kongfsagm, cadenas selladoras adamantinas, una técnica que antes le había fascinado. Sin embargo, el uso que Karin hacía de las cadenas era diferente. En lugar de depender de la cantidad y la longitud para atacar a su oponente, las anclaba en el suelo tras ella, creando una sombra que se arrastraba mientras se precipitaba hacia Sakura. Sakura no era de las que esquivaban. Su corto cabello rosa rebotaba mientras cargaba hacia adelante, con el puño brillando de chakra, apuntando a Karin. Pero Karin mantuvo la calma. De repente, pequeñas burbujas brillantes, cada una con un brillo de diferentes colores, aparecieron a su alrededor en el aire. Esta era su técnica. Muson Rippleran, Thompson Rippleran. Cuando el golpe de Sakura conectó con una de las burbujas, explosiones de chakra multicolor detonaron en una reacción en cadena, envolviendo a ambos luchadores. ¡Wosh! El crepitar de las llamas estalló mientras un aura de fuego azul incendiaba el escenario. Karin siguió avanzando. Ambas eran de tipo sensorial, pero la capacidad sensorial de Sakura no era rival para el Kagura Shingan, ojo mental Kagura, de Karin. Antes de que Sakura se diera cuenta, Karin ya se había escabullido tras ella. Sakura reaccionó instantáneamente, inclinándose hacia atrás para golpear con su codo. Pero la velocidad de Karin se disparó de forma antinatural. En un abrir y cerrar de ojos, solo dejó una imagen residual. ¿Qué demonios? ¿Por qué es tan rápida? Sakura no tuvo tiempo de adaptarse y se vio obligada a abortar su codazo a mitad del movimiento. Zixu asintió desde las gradas, intrigado por la técnica. ¡Bang! El puñetazo de Karin impactó con fuerza, lanzando a Sakura por los aires. Karin voló tras ella, aún conectada por una cadena dorada que había disparado anteriormente. Espera, ¿esto es una cadena? Sakura se dio cuenta de que seguía conectada a Karin, quien usaba la cadena para moverse a gran velocidad. Está usando la cadena como una tirolesa y un método de movilidad acelerada, murmuró Sakura en el aire, intentando liberarse con una patada alta. Parece que Sakura descubrió la debilidad de Karin y está usando una patada alta para romper la cadena. Gritó el comentarista afuera del estadio. El público enloqueció. Qué lástima que Sakura no tenga la mejor figura. Esa patada podría haber sido más potente. Le doy un 6 sobre 10, añadió el comentarista, avivando el fuego. Sakura no pudo oírlo, pero el público disfrutó muchísimo del espectáculo. Incluso después de ser pateada, Karin no retrocedió. La cadena seguía intacta, y envió llamas de un aura azulada que se extendían por ella hacia Sakura. Sakura entró en pánico y cortó la cadena, solo para que Karin reapareciera en el último punto que la llama tocó. Todo su cuerpo estaba envuelto en fuego verde esmeralda, y un espíritu con forma de pájaro brillaba entre las llamas. Un extraño canto de pájaro resonó desde donde apareció Karin. La mitad del estadio estaba consumido por las llamas. Estaba liberando chakra de la forma más primitiva posible. Su respiración se volvió entrecortada y un tenue resplandor verde rodeó su cuerpo. ¿Son esas, las 8 puertas? Preguntó Naruto desde un costado. El aura era similar al estilo de lucha de Rogue. No, Sasuke negó con la cabeza. Esto no es Hachimon Tonkum, formación de liberación de las 8 puertas. Es diferente. Está usando la respiración controlada para activar su cuerpo. Había luchado contra Agumi-sensei y lee lo suficiente como para notar la diferencia. Es respiración ondulada, murmuró Zixu. La energía vital de Karin se disparó, estimulando músculos y nervios. Las llamas esmeralda le devolvieron la resistencia una y otra vez, creando un circuito autosuficiente. Sakura tampoco se contuvo. Byakugan no In, sello Yin. Liberación. La marca de diamante en su frente se extendió al activar SMZM Saisei, renacimiento de la creación, para un choque frontal. Ambos fueron extraordinariamente duraderos y el partido se prolongó mucho más que otros. Pero finalmente, Sakura cayó.
A pesar de su regeneración del Byakugan, la técnica lo sanó todo, incluyendo los innumerables microcortes que Karin había estado creando con cuchillas de agua de distancia. Cada pequeña herida consumía chakra para sanar, y ese drenaje infinito agotó a Sakura. Karin permaneció de pie. Siempre había sido obvio. Al comparar la reserva de chakra del clan Uzumaki con la de otros, el ganador nunca estuvo en duda. Capítulo 177. Capítulo 177. Sakura se ha esforzado mucho, pero por desgracia, las reservas de chakra de Karin son demasiado grandes. No olvidemos dónde estamos parados. Esta es la tierra de los remolinos. Nunca subestimes la fuerza del clan Uzumaki. El tono del comentarista se tornó serio de repente, y sus palabras conmovieron a la multitud del país del remolino. Sí, esta era su tierra. Por alguna razón, Naruto, sentado entre el público, sintió una extraña calidez en el pecho. Una sensación de pertenencia. Aunque ya dominaba el modo sabio, la actitud de los aldeanos de Konoha no había cambiado mucho. Aún lo veían como el zorro demonio de 9 colas, un arma viviente. Incluso con la ayuda de Jiraiya y la revelación de que era el hijo del cuarto Hokage, aún existía un vacío en sus corazones. Las reglas del torneo han cambiado. Para determinar al ganador más rápido, la siguiente ronda será un todos contra todos. Las reglas son simples. El último en pie gana, anunció el comentarista tras una breve pausa. Sin más demora, que comience el partido. Tan pronto como la voz del comentarista bajó, el campo de batalla comenzó a cambiar. Anteriormente, el recinto estaba dividido en pequeñas arenas para múltiples combates. Pero esa distribución no era adecuada para una pelea a gran escala. ¡Bum! Los pequeños campos, antes como casillas de un tablero de ajedrez, empezaron a moverse. Sus bases mecánicas se reestructuraron sincronizadas, como si fuera un desfile militar. El público pudo disfrutar de una sorprendente transformación mecánica y se maravilló ante el perfecto ensamblaje del terreno. Pronto, el lugar quedó completamente reconstruido. El enorme campo de batalla ahora cubría todo el espacio abierto y estaba repleto de rocas, arroyos, plantas y zonas lodosas, como un terreno salvaje e indómito. Los concursantes entraron al campo uno a uno. Karin, que acababa de luchar, regresó sin mucho descanso, pero de todos modos no había usado mucho chakra. Como esto era ahora una batalla campal, cada uno luchaba por sí mismo. Aún así, por ahora, algunos formaron pequeñas alianzas para protegerse. Karin, por supuesto, estaba agrupada con sus aliados. Cabe mencionar que Aku y Gaara se habían retirado antes. Nadie sabía a dónde iban. Probablemente Aku regresó con Zabuza para dirigirse al Mizukage. En cuanto a Gaara, Yugachinano supuso que probablemente fue a ver a Chiyo. Yuukimaru rebosaba de emoción. No podía creer que estuviera en el mismo campo de batalla que Yugachinano y los demás. Su cámara temblaba en sus manos. Hydrangea también estaba emocionada, apretando los puños con ansiedad tras la espalda mientras abrazaba al panda Tuanzi. Naruto y Sasuke, de Konoha, avanzaron. Shikamaru abandonó por las dificultades, pero Rock Lee, Tenten y otros avanzaron. Konoha tuvo el mayor número de concursantes, más que cualquier otra aldea. ¿Te sientes irritado, ninja de la nube? ¿Otras aldeas? La mayoría de sus ninjas eran unos don nadie, como extras de fondo. Este partido determinará al ganador final. El premio es increíblemente valioso, declaró el comentarista, señalando una pequeña montaña de tesoros. Una fruta única reposaba en la cima. Esa fruta podría darte el poder de una bestia con cola. Es demasiado tentadora para resistirse. ¿Quién se la llevará a casa? Vamos a averiguarlo. Que comience la batalla. Con el emocionante anuncio del comentarista, la multitud estalló en vítores ensordecedores. Incluso a través de las paredes insonorizadas, los concursantes pudieron oír el alboroto. El partido comenzó. La arena era enorme. Los jugadores solitarios se retiraron rápidamente para ocultarse y observar. Algunos usaron la transformación o la teletransportación para escapar por completo, con el claro objetivo de sobrevivir a todos. Los grupos aliados se mantuvieron unidos. Tras agotadoras batallas anteriores, solo querían acabar con esto de una vez. Aburameatsu Izumi y su grupo sacaron con eficiencia armas de fuego de sus cinturones. Si bien todos tenían distintos niveles de habilidad, el uso básico de armas era una clase estándar.
Después de haber sido derrotados anteriormente por las armas de fuego del país remolino, los ninjas de otras aldeas habían aprendido a adaptarse. Rápidamente, lanzaron técnicas de liberación tierra, Dotón, para formar densas fortalezas a su alrededor. Alzándose como pequeñas colinas, estas barreras eran densas y se extendían cerca del equipo del país del remolino. Tenten, siempre ingeniosa, invocó una olla de hierro gigante de su pergamino y cubrió la fortaleza, haciendo que todo pareciera hilarantemente incómodo. ¿Está cocinando tierra en una olla gigante, o es un cosplay de tortuga con plataforma rocosa? Rió Uzumaki. Ni siquiera habían atacado, pero el enemigo ya había construido su refugio. ¿Estaban intentando morir de la risa? ¿Cosplay de tortuga gigante? No, claramente es una tortuga, bromeó Karin, disparando una bala. Clan. La bala rebotó en la olla de hierro. Atravesó el hierro, pero le costó atravesar la tierra. ¿Se les olvidó algo? Aburame Izumi sonrió con suficiencia, su rostro frío se curvó en una sonrisa cómplice. No solo usamos armas. También sabemos ninjutsu. Todos comprendieron. Si el enemigo quería atrincherarse, más les valía encerrarlos. Los demás y Agurame Izumi usaron técnicas de liberación de tierra y agua, colocando capas de barro y piedra sobre la olla de hierro. Los demás lo siguieron, apilando más y más. Era como si intentaran enterrarlos vivos. Incluso los jugadores en solitario se unieron. ¿Eliminar a todo un grupo de golpe? ¿Por qué no? Dentro del pozo, Naruto se secó el sudor de la frente. El aire era sofocante. ¿Por qué hace tanto calor? Siguen peleando como locos afuera. Respiró hondo, con el instinto a flor de piel. Espera, ¿no deberían haberse sobrecalentado ya sus armas? ¿Se nos olvida algo? Alguien dijo. Lógicamente, deberían estar recargando o enfriándose. Algo no va bien. Tenten se ajustó el moño y habló vacilante. Es solo una teoría, pero ¿y si, no solo son buenos con las armas? ¿Y si nos están tendiendo una trampa con ninjutsu ahora mismo? Exclamación de cierre. Finalmente todo el grupo lo entendió. Esos chicos de Whirlpool siempre se habían comportado como si solo fueran pistoleros. Pero también eran ninjas entrenados. Claro que sabían ninjutsu. Los habían engañado por completo. ¡Qué astutos! Capítulo 178. Capítulo 178. Los ninjas de Konoha se dieron cuenta de inmediato de que los habían engañado y entraron en acción. Esconderse ya no tenía sentido. ¿No deberían simplemente salir corriendo? Si no, morirían asfixiados allí abajo. Así que, desde dentro, intentaron desesperadamente derribar la estructura de la fortaleza, mientras que desde fuera, los refuerzos seguían remendándola. Era como una batalla entre un equipo de demolición y uno de renovación. Estos tipos, Zixu no sabía si reír o llorar. ¿Por qué demonios todo se había vuelto tan ridículo de repente? Esto no le parecía bien. ¿No debería ser la batalla final solemne e intensa? Pero más les vale a estos tipos no acaparar todos los puestos de la competición. Si lo hacen, dirán que lo amaño todo, en fin, solo espero que no se pasen y den demasiadas bofetadas. Zixu meneó la cabeza y llamó a Rocinante. Ese tipo se había convertido en un holgazán a tiempo completo. Incluso fingió hacerse el muerto como si no hubiera oído a Zixu, pero aún así lo arrastraron. ¿Qué demonios quieres? Refunfuñó Rocinante. No había nada peor que quedar en un lío. Zixu miró a Rocinante con pesar. La pequeña serpiente negra que había criado se había convertido en una serpiente gorda, y ahora pescaba con Rocinante. Estos dos sí que formaban pareja. Deja de holgazanear. Necesito preguntarte algo. ¿De repente has sentido un extraño poder en tu interior? Zixu empezaba a sospechar que el sistema que había perdido podría haber migrado a Rocinante. No. Tú preguntaste, yo respondí. ¿Puedo relajarme ya? Dijo Rocinante rotundamente, sin ningún pudor. Zixu lo miró fijamente a los ojos, intentando ver a través de él completamente. Pero esos ojos estaban muertos por dentro, llenos de resentimiento por el trabajo y puro amor por la holgazanería. Zixu no podía entenderlo, pero al ver lo miserable que parecía, simplemente lo dejó ir. Quizás sea él, no podemos bajar la guardia. Quien consiga el sistema no se conformará con quedarse de brazos cruzados. A ver si ocurre algo importante en el mundo ninja pronto. Zixu mantuvo la sospecha en mente, con el corazón apesadumbrado por la inquietud. Me duele la cabeza.
Después de que termine este torneo, tendremos que unirnos y acabar con Akatsuki. Malditas habilidades espaciales, qué fastidio. Zixu volvió la mirada hacia la arena. Tras la ruptura del dúo de demolición formado por Sasuke y Lee, la plataforma rocosa de la tortuga gigante finalmente se abrió, permitiendo a los ninjas de Konoha respirar aire fresco. Habían intentado usar el elemento tierra para escapar del subsuelo, pero la mayor parte era de acero. Estaban atascados y tuvieron que excavar para salir. Naruto salió disparado, estirando y sacudiendo sus extremidades. En las gradas, vio a Hinata observándolo disimuladamente. Le dedicó una sonrisa brillante y boba. Iba a presumir. Naruto desenrolló el enorme pergamino que llevaba a la espalda y cerró los ojos. El clon que meditaba bajo la cascada del monte Minboku desapareció. El chakra de la salvia regresó a su cuerpo principal, y la apariencia de Naruto comenzó a cambiar. Una sombra roja apareció alrededor de sus ojos, que se transformaron en pupilas doradas y horizontales, como las de un sapo. Había entrado en el Minboku Sennin-do, modo sabio del monte Minboku. ¿Modo sabio? Claro que sí, vamos. Aburame Tsuizumi salió. Su figura se transformó al caminar. Se formó una sombra de ojos morada, sus extremidades se volvieron delgadas y pálidas, sus ojos se convirtieron en ranuras verticales doradas y las puntas de su cabello se aclararon. Había activado el Rikchi Sennin-do, modo sabio de la cueva Rikchi. ¿El modo sabio de Minboku? Déjame verlo con mis propios ojos. Tsuizumi se acercó a Naruto. El aire entre ellos vibraba con energía sabia. Un reconocimiento mutuo de usuarios de energía natural y, extrañamente, una sensación de hostilidad entre ellos. Naruto percibía un peligro increíble en ella. La alerta sensorial de su modo sabio destellaba como loca. Esta chica daba más miedo que una bestia con cola. Rasengan. Naruto creó rápidamente un clon y cargó una esfera espiral. El clon obedeció y cargó directamente contra Tsuizumi con el Rasengan completo. Tsuizumi formó un sello con una sola mano. Pilares de piedra cubiertos de púas afiladas surgieron del suelo bajo los pies del clon. No solo las superficies eran ásperas, sino que también había abejas venenosas acechando en las grietas. El clon saltó para evitar la trampa, pero las abejas ya se habían lanzado. En el aire y sin escapatoria, el clon fue picado y desapareció en una nube de humo. Nada de clones. Vengan a por mí de verdad. Dijo Tsuizumi con calma, sin moverse. Todos los demás se habían ido a luchar a otro lugar. Ahora solo quedaban Naruto y Tsuizumi. Rikchi modo sabio, Jiraiya, observando desde lejos, parecía perdido en sus recuerdos. La figura de Orochimaru alejándose brilló en su mente. Suspiró y volvió a mirar el campo de batalla. Ambos han alcanzado el modo sabio perfecto. Esta nueva generación es única. Naruto avanzó con su cuerpo real, cargando como un gato salvaje y apuntando un puñetazo limpio al estómago de Tsuizumi. Podría haberlo esquivado fácilmente, pero al moverse, algo a su alrededor se resistió. Una fuerza invisible, una barrera de energía natural, impidió su movimiento. Ah, cierto, energía natural. Tsuizumi rió entre dientes y recibió el golpe de frente. Puchi, el puñetazo de Naruto aterrizó y él se arrepintió inmediatamente. ¡Ay, maldición! ¿Qué demonios es eso? Naruto sacudió la mano. El impacto fue como golpear una placa de hierro. Se le entumeció todo el brazo. Tsuizumi no le dio tiempo a reaccionar. Los usuarios de energía natural le devolvían los favores. Y ella estaba a punto de hacerlo. Pequeños bichos, apenas visibles sin foco, flotaban alrededor de Tsuizumi. En modo sabio, Naruto no podía sentirla en absoluto. Era como si ni siquiera estuviera allí. Entonces, un enjambre de insectos más grandes surgió. Giraron en el aire y formaron un pequeño cuadrado frente a ella. En las gradas, Meiterumi, que había estado charlando con Chiyo sobre política matrimonial, se puso de pie de repente. No por Naruto, sino porque los insectos que Tsuizumi soltó le resultaban demasiado familiares. Espera un segundo, ¿por qué esos bichos se parecen tanto al tres colas? Dijo desconcertada. ¿No estaba el tres colas relajándose en algún lugar fuera de su pueblo? Quizás solo se parecen. A esa niña parece que le gustan las bromas, jeje, y Chiyo se rió entre dientes, intentando calmarla. Pero en el campo de batalla, a Tsuizumi no le importaba lo que pensaran los demás. Uno de sus bichos, Sanbi, acumuló chakra en su boca. Una pequeña esfera negra y azul comenzó a formarse.
Meiterumi. Eso es una imitación de la bomba bestia con cola. Chilló. Capítulo 179. Capítulo 179. Tras tragarse al tres colas, Isobu, Aburame Atsuizumi recuperó parte de su chakra. Poco a poco, algunos de sus insectos invocados empezaron a imitar la forma del tres colas. Si bien el insecto se parecía a la bestia con cola, su apariencia era simplemente una imitación. Sin embargo, las pequeñas bolas de bestia con cola, Bigrama, que estaban formando eran auténticas. Tras absorber chakra del tres colas e infundirlo con el suyo, Atsuizumi, en teoría, podía formar bolas de bestia con cola. Pero controlar chakra a ese nivel requería una habilidad considerable. En un instante, docenas de pequeñas bolas de bestia con cola se materializaron y se dispararon directamente hacia Naruto. Dentro de la mente de Naruto, el 9 colas, Kurama, abrió ligeramente los ojos. Sintió una presencia familiar. ¿Tres colas?, murmuró Kurama. Podía sentir claramente el chakra de Isobu en el ataque. Pero Naruto estaba en modo sabio, así que Kurama no tenía intención de interferir. Después de todo, su chakra era muy superior al del modo sabio. Además, Naruto ni siquiera sabía cómo pedirle ayuda. Niño estúpido, pensó Kurama, cerrando los ojos de nuevo. ¿Esferas de bestia con cola? No puedo moverme, así que tengo que enfrentarlas de frente, murmuró Naruto. La energía natural se aferró a él como grilletes. Innumerables clones de sombra surgieron a su alrededor, cada uno formando un Rasengan en sus manos. El Rasengan, creado originalmente a partir del concepto de la bola de la bestia con cola, ahora estaba imbuido de chakra sabio. Lo que antes cabía en la palma de la mano ahora se expandía hasta alcanzar el tamaño de un coche. Cuando el enorme Rasengan impactó al pequeño Bigrama, fue como si dos trompos chocaran en direcciones opuestas. Una intensa fricción se desató al impactar. Las bolas de bestia con cola más pequeñas, negras y azules, fueron devoradas por el Rasengan, que continuó su asalto hacia Atsuizumi. El gasto de chakra debe ser una locura, comentó Atsuizumi con calma. Pero claro, es Uzumaki. Esa reserva de chakra no es normal. A diferencia de Naruto, Atsuizumi podía moverse con libertad. La energía natural que lo ataba no le afectó. Esquivó fácilmente el Rasengan que se acercaba. De repente, lanzas de piedra surgieron del suelo, destrozando a muchos clones de Naruto antes de que pudieran asestar un golpe. Solo quedaron unos pocos. Veamos cuánto aguantas, bromeó Atsuizumi. Para Naruto, esto era como jugar con un gato y un ratón. Claramente tenía el poder para acabar con él, pero decidió jugar con él. Mientras tanto, Sasuke ya estaba enfrascado en una pelea con Hyuga Shinano. Las armas, que representaban una seria amenaza para otros ninjas, apenas lo inmutaban. Envuelto en la armadura relámpago, Raitoon no Yoroi, una técnica similar a la del Raikage, su velocidad de reacción y agilidad eran descomunales. Shinano enfundó su arma y sacó varias púas negras y largas, cargando hacia Sasuke. ¿Ah, sí? ¿Acercarse en lugar de mantener la distancia? Sasuke sonrió con sorna, sin camisa, con los ojos brillando con dos pares de Sharingan. El Tomoe en sus ojos giró con frialdad. La mirada de Shinano se cruzó con la suya. Su ojo derecho, un Byakugan impecable, y el izquierdo, un rojo sangre intenso, sin odio ni emoción. Shinano adoptó una postura de puño suave, Juken, pero con un toque diferente. Esta postura se asemejaba más a la postura de interrogación del Wing Chun que al puño suave tradicional. He oído que el Hiken y el Byakugan del clan Hyuga son poderosos, pero la mayoría de los Hyuga que he visto no han estado a la altura de las expectativas, murmuró Sasuke, desenvainando sus nunchakus y haciéndolos girar con una precisión letal. Saltó hacia adelante en posición de combate. Shinano lanzó sus púas negras, pero Sasuke las desvió con su nunchaku. Ella permaneció tranquila, observando sus movimientos en silencio. Los saltos de Sasuke eran impredecibles. Los ojos normales no podían rastrear su siguiente movimiento. Pero Shinano, con su Byakugan, podía ver a través de músculos y huesos. Veía los verdaderos ataques ocultos tras las fintas. Silbido. El viento aulló mientras Sasuke se desvanecía. El polvo se levantaba del suelo al moverse. Shinano giró con velocidad y precisión. Extendió el brazo derecho hacia abajo y a la derecha, con el puño lateralizado. Empujó el codo izquierdo hacia la izquierda, formando una palma abierta frente al hombro.
Se inclinó hacia atrás en diagonal, realizando la inclinación de la montaña de hierro, Tesm. Atacó justo donde Sasuke había reaparecido. Anticipándose a su movimiento, lo clavó casi al instante. Ese es el aterrador poder del Byakugan. Permite leer al enemigo como un estratega en el campo de batalla. Cada paso estaba previsto, cada movimiento calculado. Sasuke no se dio cuenta de que una gigantesca formación de 8 trigramas, Ake, se había formado bajo él, centrada en Shinano. Cada paso que daba caía en su dominio. Entonces vino su contraataque. Lanzó su nunchaku, ahora envuelto en rayos, en diagonal por el aire. Al mismo tiempo, una bola de fuego se encendió en el aire. También activó un genjutsu mediante el Sharingan, abalanzándose sobre sí mismo. Al atacar desde múltiples direcciones, esperaba abrumar la visión y la capacidad de predicción de Shinano. Pero el nunchaku volador desaceleró repentinamente en el aire. Impactó una piedra en el ángulo perfecto, alterando ligeramente su trayectoria. Al mismo tiempo, la bola de fuego fue redirigida por una repentina ráfaga de viento. Chocaron en el aire en una coincidencia que claramente fue orquestada. Sasuke frunció el ceño. Demasiado perfecto. Demasiada coincidencia. Aún así, siguió adelante, con un rayo cubriendo su cuerpo y el Chidori crepitando en su mano. Chidori. La red de relámpagos crepitó en el aire, distorsionando la atmósfera. Pero de repente, su cuerpo se hundió. El aire se densificó, como una tonelada de presión oprimiéndolo. Incluso respirar se volvió difícil, y el Chidori en su mano parpadeó. Shinano no se había movido. ¿Qué demonios? ¿Cuándo armó esto? Sasuke estaba atónito. ¿Era una trampa? ¡Bang! Sasuke, siempre luchador, confiaba en su increíble condición física. A veces, ser un imbécil funciona. No sabía qué técnica usaba, pero decidió aplastarla de todos modos. Con su fuerza bruta, podía permitirse errores. Pero si su oponente cometía incluso uno, todo se acabaría. Era como un personaje de poco daño y alta habilidad en un juego de lucha, mostrando movimientos increíbles, solo para ser atrapado por un matón imprudente que le borra la barra de salud con un solo combo. Ese era Sasuke ahora. Y si no la superaba pronto, esta pelea podría terminar mal. Capítulo 180. Capítulo 180. Has entrenado duro, pero aún estás muy por detrás de Fixu, comentó Aburame Tsuizumi sobre Sasuke, lo que claramente lo enojó. TCH, Sasuke no dijo una palabra y atacó a Hyuga Shinano nuevamente. Pero esto no era un duelo 1 contra 1, sino una batalla campal caótica. En ese tipo de pelea, el trabajo en equipo y las peleas en grupo eran la clave. Nadie iba a jugar limpio con un tipo que se quedaba pensativo en un rincón. Varios escuadrones ya se acercaban sigilosamente a ellos. Habían eliminado sigilosamente a varios ninjas, pero ni el guerrero más fuerte podría enfrentarse a todo un ejército solo. Karin recibió el aviso. Tras encargarse de su objetivo, se apresuró a apoyar a Shinano para inmovilizar a Sasuke. En una pelea de equipo, Tsuizumi tenía la mayor ventaja. Mientras se enfrentaba a Naruto, la gran dispersión y densidad de sus insectos obligó a los ninjas circundantes a involucrarse en la pelea. Naruto estaba al borde del colapso. Claro, sus reservas de chakra eran enormes, pero se agotaban rápidamente. Tsuizumi, en cambio, no necesitaba tanto chakra. Sus insectos se alimentaban literalmente del chakra de sus enemigos y la recargaban en plena batalla. A medida que su poder aumentaba y el de Naruto disminuía, la situación se volvía completamente a su favor. Mientras tanto, la lucha entre Hydrangea, especializada en invocaciones espirituales, y Tenten estaba llegando a su clímax. Su lucha no se trataba de habilidad, sino de quién tenía la cartera más grande. Las armas salían volando de los pergaminos sin parar. Hydrangea había invocado un Archaeopteryx gigantesco y, además, un camaleón. Con esas invocaciones, estaba a punto de asegurar su victoria. Las fuerzas de la nación Remolino tomaban el control del campo de batalla lenta pero firmemente. Un ninja tras otro era eliminado. No eran ostentosos, pero sí muy consistentes. Pronto, los pequeños escuadrones cercanos fueron aniquilados. Los astutos bastardos que buscaban las obras fueron eliminados. No tenía sentido dejar que otros se lucraran con su duro trabajo. Después de escanear el área una vez más, Aburame Tsuizumi recordó sus insectos exploradores y expulsó a Naruto del insecto al que estaba sujeto.
Como era de esperar, sin el chakra de la bestia de cola, eres mucho más débil, murmuró, pero su voz aún llegó a los oídos de Naruto. Maldición. Naruto se sintió completamente impotente y humillado. Incluso su modo sabio estaba siendo suprimido por la versión de Atsuizumi, y no tenía forma de revertir la situación. Y lo peor de todo, era que sabía que ella todavía tenía más trucos bajo la manga. Armaduras de insectos, insectos devoradores de mundos. Sasuke no estaba dispuesto a rendirse. Si tan solo pudiera acortar la distancia, podría cambiar todo. Sus ojos carmesí Sharingan escudriñaban el campo de batalla. Podía copiar el ninjutsu, pero por mucho que buscara, no lograba descifrar qué tipo de jutsu usaba Yuga Chinano. ¿Acaso había tenido mala suerte? Negándose a aceptarlo, volvió la mirada hacia las llamas azules de Karin, intentando imitarlas. Como era de esperar, fracasó. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo copiar nada? Sus compañeros lo rodeaban, y la presión era aplastante. Si el ninjutsu no funcionaba, quizá el taijutsu sí. Sasuke imitó la postura de Chinano a la perfección y luego se acercó lentamente a ella. Hacía siglos que Chinano no tenía a nadie que intentara copiar su taijutsu. Bien, veamos quién era mejor en sus propios movimientos. Colocó sus manos en su cintura, empujó hacia adelante con sus codos y crack. 5 golpes rápidos de AKKSHM, palma de aire de 8 trigramas, se dispararon hacia Sasuke. La imitó a la perfección, copiando hasta las más mínimas contracciones musculares y movimientos de dedos. Sus 5 AKKSHM chocaron directamente con los de ella. Bang, 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 los 5 golpes chocaron como olas rompientes. Sasuke tenía la ventaja. Destruyó el ataque de Chinano y aún le sobraba una palma aérea. Ella la esquivó, pero era evidente que su condición física había dado sus frutos. Chinano no había terminado. Regresó a la misma postura, mientras Karin alimentaba su chakra para seguir adelante. Sasuke volvió a copiar. Pero esta vez, su versión no logró superar a la de ella. ¿Qué pasa? Hice exactamente el mismo movimiento. Algo no encaja, Sasuke frunció el ceño. Sentía que algo le faltaba, pero no podía identificarlo. Entonces su mirada se fijó en el Byakugan rojo y blanco de Chinano. Esos ojos, no, esos tonos rojos, espera, ¿es una ilusión? Como era de esperar del hermano menor de Uchiha Itachi, aunque su genjutsu no fuera tan potente, tenía un agudo instinto para detectar ilusiones. Justo cuando estaba a punto de disipar el genjutsu y realizar un regreso desesperado, la voz de Atsuizumi resonó desde arriba. Deja de perder el tiempo. Esta pelea ya se ha alargado demasiado. Terminémosla. Cayó del cielo como una araña infernal, y de sus muñecas salieron hebras de telaraña finas y pegajosas. Escuché que tus ojos pueden copiar jutsus. ¿Quieres intentar copiar los míos? Bromeó, envolviéndolo en seda. Sasuke rugió y estalló su armadura de relámpago, liberándose de los hilos. Miró a su alrededor. Solo un puñado de ninjas de Konoha seguían en pie y luchando. La mayoría habían sido derrotados. El campo estaba dominado por las fuerzas de la nación Uzumaki. Bajó los puños. Sus ojos reflejaban amarga frustración. Esta batalla había terminado. Ya no había posibilidad de ganar. Pero aún así, no pudo rendirse. Prefería caer en la batalla antes que rendirse. Y Karin yacía en el suelo, completamente agotada. Había usado tanto chakra como los de la vanguardia, quizá incluso más. Su apoyo había marcado la diferencia. Sus rápidas curaciones atrajeron a sus camaradas moribundos de vuelta al combate una y otra vez. Al desvanecerse las últimas amenazas, la multitud estalló en vítores y aplausos. Esperaban un partido más largo, pero la realidad tenía otros planes. Ah, estoy muerto. Atsuizumi se dejó caer como una oruga, murmurando en un tono monótono robótico. Karin estaba realmente agotada. No le quedaba nada en el tanque, e incluso su estómago protestaba. Yo no soporto la comida picante y estoy demasiado cansada. Gruñó, mirando fijamente a Fixu, quien la miraba con la mirada perdida mientras cambiaba su pose de forma drástica. Sí, sufrí lesiones internas durante el partido, dijo Chinano con voz seria. Sacó una pequeña hoja de trucos, la miró y continuó. Yo, ya no aguanto más. De ahora en adelante, les toca a ustedes, dijo, y se desplomó sobre el cálido y esponjoso vientre de Tuanzi. Audiencia. Y otro caje. Fixu.
Punto punto punto.